3, 2, 1. Game over. Cuando son las 10:05 de este sábado 8 de noviembre comienza el programa 836 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde os comentamos las últimas noticias, analizamos Claroscuro Expedition 33 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. En lo indie hablamos con Uprising Studios sobre su proyecto Toymaker Threads of Joy y terminamos con The Pixel a Pixel, donde os hablaremos de los videojuegos más allá de su narrativa lúdica, y lo hacemos con el equipo aquí presente. Y en primer lugar tenemos compañera nueva de Game Over, tenemos ¡Hombre! Nueva colaboradora. Un fuerte aplauso para Retze. Hola, ¿qué tal? Hola. Encantada de estar aquí por fin, porque llevaba tiempo que lo hablábamos, pero no había manera de que viniera. Bueno, al final es agendas, y como esto son cosas que hacemos en nuestro tiempo libre, por gusto y demás, tampoco, esto no es un trabajo, no vamos a obligar a nadie a fichar. Aún está a tiempo de seguir corriendo, si quieres. Exacto. Si no te gusta lo que ves, todavía estás en el periodo de prueba. Pero prueba para nosotros, ¿eh? Hombre, por supuesto. No para... Sí, a ver, Además, con este nivel... Además que, Retze, tú ya no es que digamos estás probando esto del podcasting, tú ya eres una veterana, estás en otros proyectos. Sí, bueno, aparte de que yo hacía, porque ahora ya la vida de adulto no me deja, pero El hacía adulting directo es muy yo malo. en Twitch. Exacto, y ahora aparte también estoy en The Juego cada 2 semanas o al mes, depende de cómo nos dé también. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que no te asustemos demasiado y que recuerda que Está esto es una... difícil eso. Exacto, y recuerda que esto es una puerta abierta para que comentes lo que apetezca y como veas la situación del mercado, que bueno, aquí al final es la gracia, es que tenemos diferentes voces de diferentes perspectivas y esa es la gracia de, pues mira, yo no lo había visto así. También tenemos con nosotros, también por videoconferencia, a Débora López. Buenos días. Uy, Estoy devastada. buenos días, ¿Qué ha pasado? Que no puedo con mi vida. Esta semana me tocaba la segunda entrega del TFG y otras historias, aparte de trabajar, aparte del curso de producción, aparte de mi vida. Y ayer es que estuve, lo decía antes a Reche, digo, ayer estuve hasta las 10:30 de la noche porque el último momento era las 23:59 para entregarlo. O sea, yo apurando. Y eso que siempre he sido estudiante de ponerme en primera fila. Bueno, pues esta vez no. Y me quiero morir un poco. Recordad que el truco es enviar un archivo cualquiera renombrando la extensión .doc. Exacto. Y entonces cuando no lo puedan abrir, dices, pues se debe haber corrompido, espera que te lo vuelvo a grabar y enviar. Y entonces ya he ganado un par de días. ¿Pero qué dices? ¿Lo de final 1, No. final 2, final No. de verdad, de la buena, final doc? El coger una imagen y llamarla .doc y ya está. Vale. Y entonces no puedo abrirlo. Se ha corrompido. Se ha corrompido. También tenemos en los mandos a Gecko. Sí, y mucho más tranquilo que hace 2 semanas, también te digo, Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, se ve el mundo mucho más tranquilo desde aquí que no desde enfrente. Joder, no ves cómo te entiendo ahora, Isaac. Bueno, ahora hablaré. No, te digo una cosa, tengo un reloj de estos de que te van marcando los pasos y tal, y se me puso en plan, me salió el mensaje de, ¿estás corriendo? O sea, ¿quieres que te mida los pasos? Digo, ¿me estás llamando ¿Taquicárdico? ¿Me estás llamando taquicárdico o acaso? También tenemos con nosotros a Julio, que esta vez no viene por videoconferencia, lo tenemos aquí en el estudio. Sí, han sido muchas cosas las que han pasado para llegar hasta aquí, pero bueno, he llegado. Y Débora, no te preocupes por el TFG, yo también lo entregué tarde. Siendo exactos, no lo he entregado todavía, ya hace ya 5 años. Bueno, mira, me quedo más tranquila con esto. Perdona, Julio, llaman de inspección de no sé qué, que te pase la llamada. Genuinamente, mi empresa piensa que tengo la carrera.
Que lo piensen, ¿no? Yo no sé si lo hubiese dicho en público. No, yo creo que... Mira, yo voy a suerte decir que una esto cosa. lo escuchan gente que es 4 frikis del Sí, videojuego. sí, sí. Si me despiden, que se acerque, Mira. que lo intenten, porque lo que se le viene encima a mí. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo tengo un título de grado superior que nunca he usado en mi vida laboral y que cierta persona, no voy a decir ni siquiera el género para no dar pista, cierta persona que es súper capaz, requería de, oye, para firmar estos proyectos necesitas al menos un título y tú eres la hostia y te necesitamos, porque además llevas años trabajando con nosotros como por ETT, pero claro, no te podemos fichar si no tienes un título. Así que mi título sirvió para algo, después de cierta falsificación. Toma ya. No, Hay totalmente. alguien empleado fijo con un buen salario que yo no, ni huelo la mitad de ese salario gracias a mi título. Hostia. Joder. Pero bueno, las palabras derechos adquiridos no existen en este... Pero para royalties, royalties, tío. porque hay cosas que te dicen, oye, mira, tienes que tener cierto grado para firmar. Y a ver, no es nada físico, no es nada de medicina ni nada, que ahora hoy de arquitectura no peligra la vida de nadie. Vale. Esto no se puede ir a contar al programa de la ruina ni nada, ¿no? hace falta, ¿no? Exacto. Vale. Y también muchas gracias al chat, que bueno, tenemos a alguien del programa, tenemos a Abraham Limpo, pero también tenemos a gente como Dogo Argento, Raúl Valeros, que están comentando en el chat este inicio de programa. Y también hay que decir que muchas gracias por acompañar, o sea, por sustituirme el programa anterior. Y he visto que está en buenas manos. Bueno. No. En serio, es un programa que no se me echó en falta para nada. Y que os diría que sé que me puedo retirar algún día y quedar el programa en buenas manos, pero el problema es que sé vuestra edad, que es muy parecida a la mía, así Eso te que iba a cuando decir yo yo. me retire, vosotros O sea, también. Si tú quieres que esa sangre joven la que te releve, no, aquí no va a la ser el vamos a caso. encontrar. Débora y yo, hombre, Débora y yo hacemos el programa Sí, cuando no, nos jubiléis. Bueno, Y- yo no sé si con el estrés que sufro voy a llegar a ciertas edades. Pero antes queremos hablar también de otros amigos del programa, que son los de la gente de la revista Loop, que están en el Berkami, ya están en los últimos días del Berkami, es decir, corred, si os interesa meter dinero para ayudarles, corred. Es el 5º año de su revista Loop, son 2 revistas al año, lo financian con estos Berkami. Termina el 12 de noviembre, es decir, ya. Por fortuna ya han podido decir, ya hemos llegado al mínimo, pero podéis ir aumentando metas para tener más contenido en estas revistas. Van a sacar estos 2 números. El primero ya han dicho que tratará sobre religión y folclore e incluirá un pequeño libro de arte sobre videojuegos, pero inspirado mucho en esto de la imagen folclórica, la imagen religiosa. Es muy interesante. Y además recordad también que Loop se ha ampliado y también tiene un podcast llamado El Bucle. Tiene colaboración con un club del juego llamado Foco Ludens. Yo estuve ahí. ¿Eh? Yo estuve ahí. ¿Tú estuviste en Foco Ludens? Sí. Pues ahora están colaborando con la gente de Loop. Sí, no, digo, que estuve en esa colaboración, estuve yo. Vale. No sé cómo llegué, pero me dijeron, ¿quieres participar? Yo, vale. Que su pluma está ahí. Y, No. ¿Y pues no? No, Vale. estaba ya de presencia. y también, esto es muy chulo, están preparando un sello editorial para publicar libros de ensayos cortos. Así que ya sabéis, si os interesa, podéis encontrarlo en su web, en loop.gamereport.es. Tienen cuenta en Twitter, Instagram y Mastodon como loop-gr. Y si sois rápidos, en Berkami buscáis revista Loop, lo podéis encontrar. Hace 3 años creo que justo quedé en Madrid con Porta, coño, es que se me olvidó su nombre. Qué mal estoy. Con el director de Loop. El señor Porta. El señor Porta, con el señor Fernando. Porta. Fernando, gracias, con Fernando Porta. Y me hizo mucha gracia porque como me dijo él algo así como, yo para el 5º año de Loop espero dejarlo ya. En plan, no puedo más. Pues ya no, ya no. Pero mira, hablando de dejar cosas, hay alguien que ha dejado a una empresa. ¿Quién? Bowser se ha retirado de Nintendo. Hostia. Pero quiero decir el presidente de Nintendo América, no el personaje. Ah, me estaba preocupando. Me yo imaginaba ya. que una- Digo, no, me imaginaba que Bowser no, Los próximos juegos son con Bowser de mayor, ya, hombre, un time skip. A ver, vamos a ver. Los últimos juegos, los juegos de Nintendo de los últimos 30 años, Bowser es más colega de Mario que malo. Hace ya de eso, Bueno, depende. Desde el Mario RPG de Super Nintendo, Bowser ha pasado a ser un personaje secundario de Mario. Sí, bueno, a ver, sigue siendo el malo, pero... Bueno. Pero es un malo de aquella manera. Además, Es un malete. Además es un malo padre. Se ha vuelto padre y Sí. hace vídeos. No, porque, es verdad, porque Nintendo le parentales. usa. Los vídeos de parentales los usa Son Nintendo. brutales. Con a Bowser son buenísimos. Son Ni, brutales. ni Bowser ni Link. Kirby. Esa es la clave. Ese es el Ya. personaje.
Tú conoces el lore de Kirby, ¿verdad? mirando Ese destructor de mundos. mirando de- mi panza, Sí. mirando mi panza y mi apetito, Kirby me representa. Pero Kirby somos todos cuando vamos al gallego. exacto. Nosotros. Sí, es una noticia antigua, pero Sí, ya huele un poquito. había que decirla porque nunca puedes decir, o sea, ¿cuándo más en la historia de Game Over, después de 20, vamos para 27 años ya de Game Over, ¿cuándo hemos podido decir Bowser se va de Nintendo? Pues sí. O sea, esto nos daría para gag durante 3 temporadas. Ya, el antiguo Bowser Game Over. se va de O sea, Nintendo. Bowser sería, rollo, el hogar, yo os lo voy a decir, si viviéramos en la realidad alternativa de Game Over de hace 20 años, Bowser sería un jubilado Sí. que en vez de venir a la obra viene a la radio a opinar. Joder, no podemos preparar un gaj aquí, tío. Ahora me han dado ganas. Lo puedes hacer ahora en directo, improvisándote un gag. y No, ya porque está. tendría que pensar alguna voz y ya está. Pues Pero bueno, pon voz de jubilado, que ya más o menos lo que se te da. es la mía normal. En mis tiempos sí que los píxeles se hacían bien y no como ahora. Este Bowser nos va a llevar a la ruina. Dejará el puesto el 31 de diciembre y le va a sustituir Devon Pritchard, que es actualmente la vicepresidenta ejecutiva de Ingresos, Marketing y Experiencia del Consumidor y lleva 19 años en la No empresa. podía Esto con Yamauchi no pasaba. Se tenía que haber llamado Daisy o algo así, tío, que se cambie el nombre No, legalmente. a ver, se llama... ¿cómo? Pitcher, algo así. Pritchard, claro, Devon Pitch, Pritchard, pues Pitch, lo tenía Pitch. fácil, pero bueno. Que se no. cambie el apellido. Pero vamos a hablar de una de sus últimas acciones, que fue denunciar a alguien. Porque ¿qué hace Nintendo siempre? Ah, bueno, claro. Porque nadie los esperaba, ¿no? Nadie se esperaba a los abogados de Nintendo. Lo dicho, no vamos a hablar de las ventas récord de la Switch 2, que está arrasando, es una locura, porque decían, vamos a vender 15 millones de Switch 2 el primer año fiscal. Y ahora no han dicho, vale, no, nos hemos equivocado, en realidad lo vamos a subir a 19 millones. Y los analistas diciendo, pues en realidad es un número bastante conservador y a lo mejor lo superan. Es una absurdez. También la Switch 2 se ha convertido en la consola más rápidamente vendida de la historia. Cuando todos aquí los frikis nos quejamos de el precio es abusivo, saben que tenían ventas aseguradas y han ido a exprimir a tope. Da igual, porque al final el mercado ha dicho, dámelo todo, papi. Y... Yo no lo dije. Yo la compré de salida. Pero bueno. A mí me hace mucha gracia, de todas maneras, los memes estos de la Play 2 intentando que no le pille en ventas la Switch 1. Es como... Sí, creo que ya ha superado a la Nintendo DS. Sí, La Switch 1. está a punto de, Creo- de superarla. sí, No, creo que la han actualizado a 154 millones. Uy, vamos a mirarlo. Y creo que haber leído algún titular que decía que ya se consideraba que había superado las ventas de Nintendo DS. Y ojo, que la Switch sigue vendiendo, ¿eh? Sí, la Switch 1 sigue vendiendo. Por eso está la PlayStation preocupada. Así. Pero hablábamos de que Nintendo, su afición en realidad no es sacar consolas ni crear algunos de los mejores videojuegos y más influyentes de la historia, es denunciar gente. Y denunció a un pirata. Solo que este pirata no se dedicaba como el último que os hablamos, de que distribuía software pirata y demás. Este se dedicaba a streamear por internet juegos que todavía no habían salido al mercado. Rollo de, pues mira, el nuevo juego de Zelda lo tengo 5 días antes y me voy a streamear. Nintendo conseguía, obviamente, cancelar sus cuentas en YouTube, en Twitch y en Kick, lo cual... puntos para este hombre, porque que te banen de Kick tiene mérito. Tiene mérito, sí. Sí. Teniendo en cuenta todo lo que hay en Kick. Exacto, o sea, solo es superado por que te banen en Rumble. Recordemos que en Kick no hace mucho hubo la primera muerte en directo. Sí. Y el presidente de Kick había puesto dinero Sí. en ese Sí. streaming. Pero de hecho, Fantástico. pues el pirata este, Jis Kigging, el acusado, seguía haciéndolo porque se jactaba de tener 1000 canales desechables por donde streamear. Ja, no lo hago por dinero, lo hago por joder y por la dignidad de los artistas. Sí, seguro. De hecho, su actitud desafiante se demostró hasta en el juicio, porque no apareció. Ya sabéis que si a un juicio que estás acusado no te presentas, automáticamente la acusación gana por defecto. Gana de facto, sí. Exacto. Sin embargo, por mucho que Nintendo esta vez asegura que los daños que causó en pérdidas se calculan en varios millones de dólares, Oh, Dios mío. el tribunal determinó que los daños a pagar están valorados en $17.500. Que, ojo, Bueno, a ver. sigue siendo una cantidad importante, ¿eh? A mí me tengo que pagar una multa de 17.000 euros y me hunde en la puta vida a mí. Pero al menos no es una de esas cantidades que destruyen cifras como la del último pirata, que eran $4,5 millones de dólares. Y te recuerdo que hace tiempo hubo un pirata que le metió en la cárcel creo que 19 años.
Yo opino que, gente, si estáis en paro, meteros a abogado de Nintendo, porque no os va a faltar el trabajo. Ya. Porque de aquí se fueron luego a denunciar a un niño que había dibujado un Mario y lo había colgado en la, en la nevera. Y sigamos con malas noticias para Nintendo, pero buenas para la industria. A ver, aquí Nintendo gana dinero. Tan mala no será. No los millones que querían, pero... 17.500 no pagan ni los abogados. Es verdad. Eso es Ha llevado al juicio. Continuamos con más noticias para Nintendo, pero buenas para la industria, porque la oficina de patentes japonesa ha denegado la solicitud de Nintendo de patentar la mecánica de capturar una criatura o personaje en juego como las que ocurren en la saga Pokémon. Ha dicho, no me vaciles. Además, han mirado y han dicho, mira, esta patente la intentó hacer en marzo del 2024, antes de denunciar a Pocket Pair por Palworld. No es final, la puede corregir, pero los ejemplos de mecánicas presentes que puso la empresa, la oficina de patentes japonesa, pues puso Ark, puso Monster Hunter 4, puso Craftopia, puso un juego web llamado Kantai Collection, o el mismísimo Pokémon Go. Espera. O sea, ¿Pokémon ha denunciado a Pokémon GO? No, la oficina de patentes ha dicho, no puedes patentar una mecánica de captura de criaturas cuando ya tienes un juego en el mercado que tiene una mecánica de captura de criaturas. Vale, menos mal, es que estaba ya pensando en plan de, ¿sabes? Lo de Pokémon, de está tan confuso que se hiere a sí mismo. Exacto. Pues... Que además hay que decir que Nintendo patentando estas cosas, pero realmente la Pokémon Company es una mezcla de Nintendo, de Game Freaks y... Ujú. ¿Y de Pokémon Company? No, de Pokémon Company es... Y no sé si... Son tres compañías. No sé si es Niantic ¿No es Creatures? o Creatures, Game Freak y Nintendo, Pero Pokémon GO era concretamente de Niantic. Era Niantic. Sí, sí. O de Arabia Saudí ahora, Sí. porque, Sí, porque lo vendieron. aparte, casi todo ya es de Arabia Saudí. O sea, lo que no es de Arabia Saudí es de Tencent. Exacto. Es decir, que ya no es ni China. Arabia o China. Elige tu No, ya no es ni China, es ¿verdad? Tencent. Elige tu petrodólar, sí. Sí. Y no es lo único que le da clavazas porque la oficina de patentes de Estados Unidos va a revisar la patente que le dio hace unas semanas por aquella mecánica de invocar una subcriatura para apoyar en batallas. Ay, me cachis. Me cago en Ay, me Dios. cachis. Dicha revisión dice además que vienen marcada por otras dos patentes. Joder. Que dicen, oye, esto entra en conflicto con otras dos patentes que tenemos ya aquí anteriormente, una de Konami en 2002 y otra de 2019 de la propia Nintendo. Están a nada de patentar el poder caminar en un videojuego o algo así, yo qué sé, ¿sabes? Nintendo está confusa y se hiera a sí misma. Exacto. ¿No era cierto también que patentaron la cruceta en la era de la NES? ¿O lo intentaron patentar? Creo que No, la inventaron. se patentó, pero no es de la NES, es de la Game & Watch. Era Game & Watch. ¿Qué dices? La Game & Watch es la primera que tuvo la cruceta. Claro, la cruz en sí, claro. La por eso forma de la usan... cruz concreta. Por sí, eso, sí. si os fijáis en otros mandos, son siempre diferentes. O Sí, son botones, o son una rueda, Justo. son... Madre mía, Nintendo, qué agradable compañía, ¿eh? Para algunas cosas. Nintendo que no sé si fue en 1979 o 1980, estuvo en juicios porque sacó un clon de Space Invaders. Bueno, un clon. Sacó una máquina muy parecida a Space Invaders. Y Taito era la de Space Invaders. Sí, me suena que sí. Les denunció y tenemos y Nintendo ganó el juicio. Pero tenemos a Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo entonces, diciendo no se pueden patentar las mecánicas de un videojuego. Nintendo, revisa tu propia historia. Bueno, acuérdate también del caso de Tengen con el Tetris, que también fue una movida Sí, de pero Nintendo eso y no, que también ganaron. No fue una movida de Nintendo ahí. Fue una movida. Eso Funs hace 15 años. Un lo que nunca. Hizo lo que nunca sobre Tetris, que hay un reportaje súper interesante. Eso fue bastante. Mafia chunga de Mafia chunga de la vender buena. derechos. Sí, y claro, sí, sí. Atari o Tengen les Sí. compró los derechos. Pero lo que no sabía es que la gente que le vende los derechos no tenía derecho a venderlos. Ya. Entonces, Si te equivocas muy fuerte, Funs entra por esa puerta instantáneo, ¿eh? Ya, Sí, sí. y habréis escuchado, vamos a lo de siempre, las noticias sobre despidos en Rockstar. Y es que la noticia de esta semana es que fue que el sindicato de trabajadores del Reino Unido denunció a Rockstar por despedir entre 30 y 40 personas por, según el sindicato, ser personas afiliadas o que querían organizarse en un sindicato. Take-Two, en su momento, indicó que la única razón de sus despidos fue por falta grave, no por sindicalización. Ahora, días más tarde, la propia Rockstar ha añadido, cito,
Tomamos medidas contra un pequeño número de personas que fueron sorprendidas distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público, lo que supone una violación de las políticas de nuestra empresa. Esto no tuvo nada que ver con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o a participar en actividades sindicales. El Sindicato de Trabajadores de Reino Unido respondió diciendo que la compañía, y vuelvo a citar, teme que los empleados que trabajan duro discutan en privado el ejercicio de sus derechos para lograr un lugar de trabajo más justo y una voz colectiva. La dirección está demostrando que no le importan los retrasos de Grand Theft Auto 6 y que está dando prioridad a la represión sindical, atacando precisamente a las personas que crean el juego. Y hablando de retrasos del juego, se ha retrasado. Vaya, a ¿Cómo? noviembre, ¿no? Rockstar, ¿cómo...? Los directivos de Rockstar. Oye, ¿y No, ¿no era marzo? cómo tapamos esta noticia? A noviembre se ha A ido. noviembre se ha ido. Se ha vuelto a retrasar, o sea, Es de que retraso era- se ha vuelto a retrasar más. ¿Cómo tapamos esta noticia? Retrasa... Sí, sí. Porque claro, por un lado te dice Rockstar, no, es que esta gente estaba estudiando información confidencial y claro, luego lees la respuesta del sindicato y son, la información confidencial simplemente son sus condiciones laborales. Hay muchas veces... Información confidencial. Exacto, hay muchos contratos que dicen, no puedes hablar con tus propios compañeros de lo que cobras. Hostias, me habrían despedido a mí este fin de semana, entonces. Claro, no, porque en España son muy regulares, pero lo jodido es que esto es en Reino Unido, no es en Estados Unidos. Sí, sobre eso iba a decir justo porque esta mañana he podido leer una noticia en donde ya esto ha llegado a la esfera política y desde el Partido Verde de Gran Bretaña, en este caso, desde el Partido Verde de Escocia, en este caso, ya el pavo que se postula primer ministro del Parlamento escocés ya ha saltado diciendo que esto es una flagrante violación de los derechos laborales y que Rockstar debería de readmitirlos y pagarles el sueldo que les debe, porque esto está fatal. También está interesante que esto salte ya a la esfera pública y sobre todo en estos momentos en los que la influencia de Estados Unidos en esta presidencia de Trump tiene tanta fuerza para intentar imponer políticas en otros países, porque no se suele hablar mucho, pero Trump muchas condiciones que pone cuando negocia tasas y demás es cambios de leyes, cambios de protecciones, cambios de leyes de lo que se puede decir o no decir. El libre etcétera. comercio. El libre comercio, sí, sí. Libre mis cojones. Sí, sí. Un Eh, segundo. Justo también he leído esta mañana la noticia donde Cloudflare se ha quejado a Trump de que España está aplicando el tema de los bloqueos de IP indiscriminados para lo de la liga. Y para que Trump intervenga en la liga. Increíble. A ver, porque Trump es Trump, pero el fútbol en este país es mucho sagrado. fútbol. Es mucho Sí, pero fútbol. bueno, la FIFA acaba de inventarse el premio Nobel de la Paz de la FIFA. Para dárselo a Trump. Porque no se da el Nobel. Aunque también Oye, hay que decir, Jeco, Trump- que de Trump todo versus Tebas es la guerra que yo no me voy a venir y que puede acabar en... Puede ser interesante. Muy interesante, sí, sí. A ver, Dime. que iba a decir que de todo Game Over que creo que eres el único que le gusta el fútbol. Sí, No. bueno, pero me da igual, o ¿Te sea, gusta el fútbol? Yo me entero de todo. Que no suelo tener tiempo para verlo, pero yo me entero de todo. pero es igual, a ti aunque no te guste el fútbol, te afecta a todo lo que está haciendo Tebas, porque cada vez que hay un partido de liga, cada fin de semana, medio internet se va a la mierda por culpa de este señor que está al frente de la Liga Española y que lo que hace es actuar como un cacique. Sí, Y sabes que básicamente- no me entero mucho porque desde que nos fuimos de Twitter he bajado en un 80% el uso de redes sociales. A mí me pasa Y igual. vives más feliz que nadie, ¿verdad? Y, Yo también. y además, como soy de juegos de un jugador, si sé que los servicios online ni me entero. Me ha pasado. Sí, de hecho, ayer Si no fuera por el LOL. anoche me terminé Sniper Elite 3 del juego de 2014. Oh, Novedad. Un juegazo. Está bien, está chulo. Veo que es la base de los... Que se fue la base de los Elites... Sniper Elite nuevos. Pero bueno, sigamos con GTA. Sí, yo quiero hacer un inciso con el tema, o sea, un apunte al tema de GTA, Sí. porque hay un indie pequeñito, esto es una tontería, pero hay un indie pequeñito de Devolver que con sus dos cojones, porque no se puede decir de otra manera, dijo en su momento que iba a salir a la vez que GTA 6, ¿vale? No me digas. Y como GTA se ha aplazado, ellos aplazan el lanzamiento para salir a la vez que GTA 6. ¡Hostia! Un aplauso a la gente de Devolver. ¿Sabes cómo se llama Y además, ese indie? y además dije, no, si lo tengo que mirar, seguramente alguien en el chat lo dirá. Pero es que además lo han dicho, es que no tenéis huevos salir a la vez que nosotros. Lo han dicho los de Devolver. Y han anulado el lanzamiento para aplazarlo a la vez que el GTA 6. Bravo. Unos héroes. Increíble. Pues seguimos con GTA. Un estudio realizado por la consultora Media. Que dices, ¿tu dinero para pagar a tus trabajadores? No, pero dinero para consultores, los que quieras. Pues valoró el mejor precio de salida de GTA 6. Hizo una muestra entre 2.000 consumidores japoneses. Y dice, jugadores que comprarían de forma segura o probable GTA 6 de salida serían un 35% si sale a 100 pavos, un 60% si sale a 70 y un 79% si sale a $50. Vandal
que recoge esta noticia, indica que el precio de $70 es el más indicado, lo cual implicaría 23 millones de copias de salida. Es lo que se calculan. A $70 estamos hablando de que facturarían 1.600 millones de dólares de salida. Bueno, ya ni de salida, porque son, ya sabéis, lo de las preventas y todo esto. Y con esta cifra, porque estamos hablando de estadounidenses, esta cifra indica que el 8,3% de los adultos de Estados Unidos se habría comprado el juego de salida. Llévalo más a la bestia. La mitad de la población española se habría comprado el juego. La mitad de la población española. De hecho, 23 millones es más que la población jugadora en España. Porque creo que estamos en 21 millones de jugadores en España. Sí, no, es decir, como si le regaláramos una copia a cada persona de Portugal dos veces. Pero yo digo, esto solo en Estados Unidos. O sea, el fenómeno cultural que es GTA, que no, a veces se nos escapa, porque a mí GTA no me fascina. A mí yo lo odio. No, yo no lo odio. Y de hecho, yo lo GTA 4 me gusta mucho. Bueno, tienes razón. Detesto la cultura que se ha creado alrededor de GTA. Eso es el problema que tengo yo. Porque a mí GTA 5 cuando salió me gustó. Pero cuando tú llegas al punto de decir casi... O sea, 1 de cada 12 adultos... Adultos, no estoy hablando de hombres y mujeres, estoy hablando de adultos. De un país ha comprado el juego. Es una barbaridad. Estamos hablando de que una cuarta parte de familias de Estados Unidos tendría una copia del juego. Estamos hablando de cifras de por qué Nintendo, por qué las consolas se llamaban Nintendo en Estados Unidos. De que, claro, es que casi cada familia tenía una Nintendo. Tanto jugar a videojuegos era jugar al Nintendo. Un apunte para acabar con el tema de lo que comentaba antes. El juego en cuestión, por lo visto, no se ha anunciado, es el título, pero se ha anunciado que saldrá a la vez que GTA 6. Es un indie de Devolver, ¿vale? Sí. Y el tweet que han puesto Devolver al anunciar esto es "You can't escape us". No puedes escapar de nosotros. O sea, el 15 de noviembre de 2026, sea. Pues mira, hablando de gente que tiene valor de meterse en fregados, vamos a hablar de la película de Minecraft. Igual. Qué lástima que no está aquí Saeva, porque sabemos que sí, porque poco el que la ha disfrutado. El que la ha sufrido en sus carnes hace nada. Pues Minecraft es una de las películas más taquilleras de los últimos años. Es la segunda más película en videojuegos más rentable en taquilla, solo superada por Super Mario Bros. Warner, obviamente, que no es tonta, ha dicho, vamos a daros secuelas. Vamos a hacer una secuela. Vamos a hacer una saga que ni Fast and Furious. Exacto. 20 entregas aquí si hace falta. Y se va a estrenar el 23 de julio de 2027. El mismo día que se estrena la segunda película de Los Simpsons. Joder, también es para casualidad, macho. No, eso le va a hacer daño a Los Simpsons, ¿eh? Ah, sí, no, yo creo que le va a hacer más daños a Los Simpsons que a Minecraft. Sí, mucho más. Sí. Es decir, Minecraft es una... Los Simpsons es mucho más millennial. Minecraft es Minecraft. Hoy día, es decir... El Chicken Jockey, bueno, ¿tú has visto Los Simpsons en Fortnite, que están ahora mismo arrasando la temporada nueva? Es cierto. Y la verdad que se fueron bastante. No, es que vi el tráiler, flipé, y luego entré en la Epic Games Store para reclamar los juegos gratis, que nunca en mi vida voy a jugar, pero de esa manera obligo a Epic a pagar dinero a los desarrolladores. Tendría que hacerlo yo, tío. Pásame la cuenta, por favor. No, entonces tu cuenta, cualquier cuenta de Epic Games Store. Ya, pero me refiero que yo dejé de cogerlos hace 2 años. Pues nada. Pues te haces una. O otra. Pues eso. Pero 2 meses después también de la película de Zelda. Bueno, eso no creo que le haga tanto daño. Y lo único que sabemos es que va a repetir el director. Y espero que... ¿Jason Momoa también repetirá? No lo sé, no se sabe. Lo único que espero es que lo que no se repita, por favor, sea lo de pegar fuego a los cines, porque algún imbécil ha puesto una bengala... ¡Chicken Jockey! Y bengala de estas del puerto... A ver, yo he visto vídeos de gente viendo Minecraft y era como ir a un concierto de ska mezclado con la final de la Champions. Sí, pero como persona que le gusta Minecraft y lo ha jugado, el Chicken Jockey es raro de ver, es muy gracioso, pero entre los jugadores de Minecraft nunca ha sido nada ni de meme ni de locura. Esta cultura del meme y la locura ha venido por el tráiler. Por el tráiler y por una nueva generación de jugadores, yo que sé, pues que estarán más dedicados al Brain Rot, que estarán más dedicados al Roblox, estarán más dedicados a los vídeos de estos de extremo de gritar, si no me lo explico. Socialmente, es decir, a nivel para los chiquillos, esos vídeos son horribles, tío. Es terrible que los padres, y aquí la culpa es de los padres,
dejen que los chiquillos vean eso porque es muy malo. Es muy malo cognitivamente. También es muy rico que la persona más joven del programa Sí, sea sea la que tiene más mentalidad de quiero ser un buen padre. Sí, igual hasta preocupante podría ser. Sí, ¿eh? no, preocupante no, me parece muy bien. Yo Porque... he tenido esa conversación muchas veces con mi pareja en ese aspecto, no de tener hijos porque no queremos tener hijos, ahora, vamos, no. Pero sí que hemos dicho eso, de decir, de decir, mi prima, tu prima, es decir, gente de una generación anterior a la nuestra, y decir, qué padres de mierda, si es que me dan ganas de tener hijos solo para demostrar que se puede hacer bien, porque es imposible hacerlo tan mal como ellos. Dice Abraham que la película de Minecraft es la prueba de que estamos en el timeline, me he equivocado. Yo, sinceramente, la película de Minecraft es bastante... ¿Mediocre? No. No hace daño, quiero decir que No es una película. No, la peli no hace daño. No es nociva. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y sinceramente, es una representación de que que el videojuego como sector cultural es relevante. Ya estamos a nivel de eso, de que a nivel de lo que influye y de la influencia que recibe y que forma parte de la sociedad, como puede ser la literatura o el cine, el teatro, la música. Yo, en esa parte de así, pues mira, yo creo que es bueno en el sentido de que desde el COVID prácticamente no ha habido películas que alcancen los 1.000 millones de taquilla. Minecraft es una de ellas, o estuvo cerca. Y de lo que podría ser, de lo que podrían haber hecho, mira, no me quejo. No será para mí, pero uno tiene que aceptar cuando algo no es para uno, y ya está. Sí, pero, a ver, siendo como un representante de una generación un poco más joven, a mí me resulta terriblemente... la película de Minecraft, es cierto, lo que tú has dicho, no es nociva, pero el problema es que es vacua. El problema es que es vacua y el hecho es que estamos entrenando a una generación de consumidores a consumir contenido completamente vacuo. Como persona que ha nacido en... una persona que ha crecido en los 80, los 80 había cine de verdad. No, eso es mentira. Cuando eres un niño, todo es vacuo. A ver si me explico. El problema no es más que la vacuidad en sí del mensaje, es vacuo en cuanto a que la película no es más que un ritmo incesante de memes y referencias que apelan a la cultura del brain rot, que, lo dicho, es horrible, y como lo único que hace la película es alentar eso, ya no es solo que la película sea mediocre, porque no tiene la película no tiene nada, es decir, es que es un desfile de referencias. Hostia, suena muy viejo con esto. Sí, porque además es que... Bienvenido a nuestro mundo. Pero no, es que pero el problema que tengo es, está representando una cultura de la que no formamos parte. Es correcto, tiene que representar eso, no tiene que representar la nuestra. Pero es que yo sí formo parte. Tú no formas parte. No, escucha, yo sí consumo brain rot, yo consumo todo eso y yo estoy muy expuesto, mucho más expuesto que vosotros. Tú todavía eres millennial. No, yo no lo soy. Yo soy Gen Z. 98 no... Sí, Gen Z todavía. Hay quien lo dice que sí, quien dice que no, pero para mí sigue siendo millennial. O sea, yo lo que digo es una representación de una cultura que es un lenguaje de ellos. Yo no recuerdo las pesetas. Ya, es un lenguaje... Bueno, ¿de qué año eres? ¿98, no? Sí, no, es un lenguaje normal. de adolescentes. Es como lo del 6-7 en Estados Unidos, que es una locura, que se ha vuelto la palabra del año. Y es su cultura, es su punto de unión, es como para nosotros el fistro pecador. Era estúpido, era vacío, Sigue era siendo inútil. estúpido a día de hoy, ¿eh? Era, o sea, pero nadie decía que te atontaba. Yo lo que creo que es eso, es simplemente que es una cultura que nos resulta ajena. Luego lo discutiremos. Exacto. Es un tema de discusión y, como siempre digo, tenéis el chat, tenéis los comentarios para opinar vuestra opinión. Ay, qué bonita canción. ¿Puedo meterme ya con los franceses?
Por supuesto. Este espacio solamente es para hacer la segunda cosa que más me gusta a mí en la vida, que es meterme con los franceses. Bueno, perdón, te he cortado. Nada. Lo que pasa es que hay que cortar diciendo un grito así, con esta ¿Puedo canción ya? de fondo. Espérate un poquito. Vale, Espérate que empecemos un poquito en análisis y luego ya nos metemos con los franceses, que se lo merecen, ¿vale? Ay, normalmente cuando empiezo a escribir un análisis, que es una cosa, por cierto, muy meta, porque es lo que estaba haciendo justo en esos momentos cuando estaba escribiendo este guión, suelo hacer una introducción con alguna anécdota, alguna curiosidad, lo que me haya llevado al proceso de, primero, obviamente, jugar al juego, para analizarlo, luego, haberlo finalizado, que a veces es opcional, pero vamos a intentar de que haberlo finalizado, y luego decidir que esas horas de juego que había echado en este producto, pues merecían un tiempo de introspección, y con ello, pues volcar unas palabras en un documento sobre mis impresiones y por qué alguien que no soy yo debería emplear sus horas, su tiempo, o no, en el título en cuestión. Y a veces simplemente pongo una chorrada y empiezo a hablar del juego. Porque, venga, va, Isaac. ¿Hay algo que dé más rabia que un gabacho? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Un autobús lleno de gabachos! ¡Fortnite de gabachos! ¡Dios mío! Porque si has trabajado en un hotel, lo sabes, es lo peor. Madre mía, madre mía. El que haya trabajado ¿Qué? de recepcionista en un hotel, como yo, lo ha sufrido. Qué bien mal me cae Francia. Sí, además me pasa eso. Bueno, perdón por la falta gratuita del país vecino. País que, por cierto, a ver, vaya por delante, no me cae mal el país y me parece que todo es precioso en ese país. Solo tiene un problema. Los franceses. Coño, sé que... En fin, no todos, no todo el French. Sí, sí. No todos los franceses, pero siempre un francés. Siempre francés, efectivamente. Es como los BMWs, tío. O sea, no todo, pero el que no tenía intermitentes justamente era un BMW. Tócate las narices. En fin. De hecho, Francia, a ver, es un país con una gran cultura. A ver, Taylor y Dogo Argento, y esto es una opinión compartida también aquí con Mari El Puello, problema del son los programa. parisinos en realidad. En realidad, el problema de Francia es París. Estoy de acuerdo contigo 100%, porque la verdad es que la gente de alrededor de París, que es todo lo demás, eso pasa un poco con Madrid, yo creo también Sí. aquí. No voy a meter... O Abraham, que muy a lo Austin Powers 3. Si hay algo que no soporto es la gente que es intolerante a las otras culturas y a los malditos franceses. Efectivamente. En fin, malditos franceses. Dicho esto, hay que decir que Francia es un país que tiene una gran cultura, tiene grandes artistas, grandes pensadores, grandes cocineros, que en cualquier momento te preparan una cena de picoteo, si hace falta. Tiene una gran actitud de lucha sindical. Sí, sí. Eso mejor Nos que rendimos, nos rendimos. Bueno, no. No, es que me parece fantástico. Yo, para mí, la cultura francesa se resume en la foto de las últimas protestas en las que De quemar había... containers, ¿no? ¿Eh? De quemar containers y No, tal. había una pareja tomando vino en una Sí. terraza, hablando tranquilamente, y de fondo veías a un tío quemando un container. Y Hombre, me pareció un contraste de aceptar la cultura de la protesta maravilloso. Claro, estás ahí en tu boulangerie con tu croissant y con tu baguette y de fondo, pues un tío tirando un cóctel molotov. Exacto. Que no es francés, es ruso, pero también o sea, apropiación cultural también. En fin, lo dicho, que hay grandes artistas en Francia y también hay pequeños grandes estudios de videojuegos que van más allá de esa masa de iceberg gigantesca llamada Ubisoft. Y bueno, precisamente con esto nos vamos a acercar a la obra de arte de la que Bueno, vamos a hablar hoy. perdón, que te han corregido. Que es finlandés, perdón, sí, Abraham, tienes razón. El Molotov es finlandés. O- Pero está ahí en frontera, ¿eh? Yo pensaba que el Molotov era mexicano por el grupo, pero Dentro bueno, de eso unos es otra años, historia. a lo mejor ya es ruso. Es posible, sí. Todos seremos rusos, de hecho, de aquí a unos años. Así que bueno, sí, no me gusta Francia, pero este viejo locutor va a alabar durante un buen rato las bondades de un producto que destila francesidad por los 4 costados. Y a pesar de ello, el juego me ha encantado, tú. Me ha volado la cabeza y es un juego que se ha convertido, además, en la sensación de este año. Yo creo que es un juego que nadie se esperaba que fuera a petarlo como lo ha petado. Y que llegó para demostrar que los RPGs por turnos, si están bien hechos, aún tienen cabida en este mundo cruel. Y no son solamente cosas del pasado. Así que, por supuesto, como bien habréis adivinado porque soy gente lista por el título del programa de hoy, vamos a hablar de Clair Obscur Expedition 33. Ni más ni menos. Avisarme para ir cortando músicas porque yo soy capaz de dejar esto e irme, ¿eh? O sea, bueno, de irme con los cascos y escuchando todo el rato la música porque es una cosa maravillosa la música de este juego. Bueno, Clair Obscur Expedition 33, a partir de ahora ya Expedition 33 para abreviar un poco, por el bien del ritmo del programa, es un juego que me llamaba la atención desde que se anunció.
De hecho, a ver, esperaba un juego interesante, porque tú ves el tráiler y dices, esto tiene una pinta espectacular, audiovisualmente ya te entra por los ojos y por los oídos, como podéis ver. Y además, es que tenía pinta de ser el típico juego hecho con mimo, de esos que ese mimo que solamente sabe poner un estudio pequeño, con un presupuesto más bien moderado y con la intención de rendir homenajes a los referentes del género. O sea, mucho cariño, pero siempre lastrado por un apoyo financiero justito. ¿Vale? O sea, lo que sería el famoso doble juego... O sea, no, doble juego no, o sea, el doble A que le llaman ahora, que es... hay incluso quien lo denomina de manera peyorativa. Yo no sé quién No, yo no estoy de acuerdo, quién lo ¿eh? denomina. Para mí nunca lo he visto de una manera peyorativa. Para mí, En algunos sitios. y si lo aplico, sí, lo aplico a mi cine de serie B, yo lo veo como algo positivo, porque Sí. generalmente va a ser una experiencia más acotada, pero Sí. mucho más individual, más propia, más personalizada, con Puedes mucha, hacer con algo mucha diferente. personalidad. Exacto, efectivamente. Eso, yo estoy de acuerdo totalmente con eso que dices. Es que además son los juegos que yo creo que de verdad están revalorizando la industria y que casi te diría que son las que están tirando para adelante los juegos más interesantes. Porque es que, a ver, al final que tengamos el AAA, que es un shooter genérico, de presupuesto altísimo anual, sí, está muy bien que tengamos eso cada año, ¿vale? Pero al final es como la hamburguesa en el McDonald's. Es que sí, te llena, pero no te sacia. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no te llena... no te ofrece nada diferente. No te llena el alma. No me llena el alma, efectivamente. ¿Cómo lo has clavado, Julio? Sí, ahí te he visto, ¿sabes? Os estáis afrancesando. ¡No! Me temo que ya es tarde, porque yo después de esto me he afrancesado demasiado, a pesar de la intro. Es como el meme de la madre y el niño. No los mires que te convertirás como ellos. ¡No! ¡Ya es tarde! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución ¡Acabar con francesa! la monarquía! Can you see the people sing? Bueno, en fin. Y esas cosas tan francesas que se pasan siempre. ¿Alguien de aquí, por cierto, en la mesa o en el JIT habéis jugado al juego antes de arrancar con el juego en sí? Yo sí que lo he jugado y, bueno, ha pasado a ser uno de mis juegos favoritos porque yo soy súper fan de los RPGs y fue ver igualmente el tráiler, no recuerdo en qué evento fue y fue como, vale, esta es mi mierda, lo tengo que jugar sí o sí. ¡En vena! ¡En vena! Sí, no, a ver, yo tengo un problema y claro, entonces no hay un contrapunto aquí que me amargue la experiencia porque va a ser... No, es uno de esos juegos que la apuesta me parece súper interesante. ¿Tengo Uy, tiempo? No Joaquín- tengo tiempo. Ya, Joaquín dice que solo aguantó el primer acto. Fuera ya de lo aquí. meteré. Sí, no, aquí voy a comentar que hay gente, además por motivos perfectamente lícitos, que no ha entrado en la historia, que lo entiendo, pero por otra parte no lo comparto. Mi Pero motivo, bueno. mi motivo por no haber entrado es que no está en Switch 2. Ah, amigo, bueno, ya llegará, ya supongo. Yo O te sea, voy a pues- recomendar. O sea, como. El problema aquí de Julio es que, como trabaja en un ordenador, no quiere jugar en nada sentado y solo juega en modo portátil. Ujú. Una Steam Deck, por favor. Sí. Ah, sí, lo he pensado. Además, este juego está preparado para Steam Deck. Lo he pensado muchas veces. Te va a abrir pero un catálogo enorme, porque ahora que tanto Sony como Microsoft sacan todo su catálogo en es PC. que su catálogo te- no me importa. Es el problema. Bueno, pero te abre oportunidad de que si tienen algo... Porque una cosa es que no te importe su catálogo y otra cosa es que digas, es que tienen tantos estudios que al final algo te va a interesar. Yo te digo una cosa, a ver, si hay un juego que recomiendo este año, va a ser este. Sí, no, sí, el Claroscuro yo lo tenía y más, muchas y más a ganas. ti que además tú eres un viciado de los JRPGs. Y esto, aunque no es un JRPG, es un FRPG. Sí, Porque al final no es J, es French, ¿vale? French O sea, RPG. Es igual, sigue siendo un juego de rol por turnos con una historia impecable. Desde aquí propongo... Lo hace casi todo bien. Desde aquí propongo acuñar el término FRPG. No, porque FRPG. saldrán más. Pero- Con uno ya es suficiente. Pero bueno, pero sí que es cierto No que demos alas a los franceses. yo he visto Vamos a... un colega mío estuvo muy pesado en su momento y me estuvo enseñando. De hecho, me hacía directos en Discord para que lo viera el juego y joder, la verdad es que Sí. me puso los dientes muy A ver, largos. el juego audiovisualmente es una Sí. maravilla. Es una obra basada de fantasía oscura, inspirada en la Belle Époque. Y yo os digo es que además tiene aquello de que está hecho por un estudio pequeñito, pero no lo parece, ¿sabes? Y, curiosamente son todos trabajadores de Ubisoft. Bueno, todos no, algunos. Curiosamente, sí. Curiosamente. Sí. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. El motivo por el cual me interesaba y que también dije como Redse, esta es mi mierda, es la premisa del juego. O sea, la premisa del juego tiene un punto de partida muy potente. Expedition 33 nos sitúa en un mundo que está fragmentado. No parece, está fragmentado. Donde la ciudad de Lumière, que no tiene nada que ver con el candelabro de la Bella y la Bestia, creo, espero. De hecho, es una especie de París en ruinas. Ha quedado aislada del resto del mundo, del resto del continente, tras un misterioso cataclismo. No sabemos qué pasó, pero el mundo se ha roto en pedazos. Y desde el puerto solamente se distingue en lontananza, que es una palabra que hacía tiempo que no utilizábamos en este programa. Se ve a lo lejos un enigmático monolito que muestra un número.
y cada año las personas cuya edad coincide con esa cifra, de la del monolito, desaparece sin dejar rastro. O sea, este número lo pinta cada año un ser misterioso que se llama la Paintress, la pintora, en francés, y cada año sucede el gommage. El gommage en francés significa literalmente borrado y es efectivamente lo que le pasa a la gente que tiene la edad que coincide con el número. O sea, es una goma de borrar gigante. Sí, es gommage mélange, ¿sabes? Y la gente desaparece, se esfuma, literalmente, entre pétalos de flores, todo muy bonito, muy precioso y también muy de llorar, las cosas como son. Pero claro, a mí el punto de partida a mí ya me ganaba. O sea, a mí dije, esto me lo tengo que meter en vena. O sea, me interesa saber qué está pasando aquí. Porque además la gente se junta, hace una especie como de congregación ritual cada año para despedir a los seres queridos que van a cumplir esa edad. Porque, como pasa cada año, la gente que llegada a esa fecha tiene la edad del monolito, desaparece. Es finito. En realidad, el motivo yo creo que es algo capitalista y fue para evitar pagar pensiones. Sí, porque la culpa siempre es del capitalismo, que es una cosa que no hemos dicho antes con lo de Rockstar, así que hay que decirlo ahora. En fin, a mí el argumento, no sé a ti, Redse, pero a mí me fascina. El argumento es increíble. Sí que es verdad que me pasó que, sin entrar en spoilers, el principio como que es muy lacrimógeno y tal, todo el mundo, oh Dios mío, qué drama. Y yo me quedé exactamente igual porque no me dio tiempo a asumirlo, tampoco ¿verdad? Tiempo pillarle cariño. Yo me quedé igual. A ver, el prólogo empieza muy fuerte, pero muy de golpe. El prólogo es muy cortito y acaba que dices, si esto llega a durar, ¿me haces un prólogo de 2 horas? Vamos, sí. me tienen que sacar los ojos de las cuencas porque es que no darían más lágrimas de sí, ¿sabes? Hay algunas personas en el chat que no les gusta, principalmente por el sistema parry, pero Débora a ti no... Ahora llegaremos al parry porque además lo quiero hablar contigo. Pero Débora a ti no. ¿Qué pasa, Débora? Para mí este juego es un no rotundo. Quiero decir, tiene algunas cosas que hace bien, que son muy pocas, pero ni narrativa, ni jugabilidad, ni ambiente, ni banda sonora, porque la banda sonora es preciosa, pero no encaja ni con cola con lo que estás diciendo, ni ni los ángulos de cámara, ni nada. Además es que para mí es un poti-poti, es una mezcla entre otros muchos juegos y ha sido un copiar-pegar. Vale. Y yo lo siento muchísimo, pero ya te digo, nada. He hablado largo y tendido de este juego en otros programas y lo siento, es un juego que hace muchísimas cosas mal. Bueno, no estoy de acuerdo, pero evidentemente me alegro de que haya un contrapunto que me baje un poquito las... Sí. Para que te sirva de consuelo, como juego AA, en 2 meses nadie se acordará de él. ¿Tú crees? ¿Tú crees que este juego nadie se acuerda? Voy a tener, o sea, yo tengo muchas... No, yo estoy de acuerdo. A ver, no puedo afirmarlo, obviamente, porque nunca sabes el futuro. De hecho, este juego ya tiene meses, ¿eh? Pero el problema que veo muchas veces con los videojuegos y la masificación que hay de videojuegos es que he visto muchos años en los que han salido juegos que todo el mundo ha hablado, es el GOTY del año, 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 y 2 años más tarde nadie ni se acuerda del juego. Yo creo que hay mucha gente ya esperando la secuela de esto, así de claro te lo digo. Expedición 34. ¿Y las 33 anteriores qué? Claro, no, una cosa muy buena que hay que decir es que no hace falta jugar los 32 anteriores para entender la historia de este. Espérate, voy a echarme el gato para arriba para ponerme en plan francés. Yo sí que creo que este juego se recordará, igual que recordamos Dave the Diver o recordamos, por ejemplo, luego yo los nombres soy un pedazo de horror, pero Dave the Diver, que fue uno de los que se habló mucho el año pasado, recordamos el Dredge, recordamos juegos así pues que... Dave y Dredge son 2 juegos que oí hablar mucho y de repente la gente cayó y se puso a hablar de otras cosas. Pero eso es la inmediatez del medio. Por eso. Bueno, el caso es que, ya hemos puesto un poquito las armas sobre la mesa. Ahora, si me dejáis, pues sigo con el análisis. Madre mía. Madre mía. Bueno, el juego empieza en el Gommage 34 y en ese momento nos dejan bien claro lo duro que va a ser el juego, o por lo menos, es lo que dice Redse, que igual es un poquito pronto para que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, digamos que hay momentos duros, algunos no los veremos venir, otros nos van a pillar totalmente por sorpresa y notaremos como algo se nos rompe por dentro. Aquí es donde entran en juego las expediciones, por eso lleva el nombre del juego. Desde hace décadas, cada año, cada vez que se aproxima el final de la gente que está a punto de cumplir el número de la edad, pues un grupo de personas se embarcan en viajes suicidas al monolito para intentar detener la masacre, es decir, intentar derrotar de alguna manera a la pintora. Y bueno, veremos que algunas llegaron más lejos que otras, otras hicieron auténticas locuras, tomaron derivas muy extrañas, hay de todo, y otras directamente se convirtieron en carne de cañón. El caso es que, todos avanzaron de alguna forma un poquito de camino y abrieron, como si no abrieron camino, literalmente, al menos hallaron
el pavimento para los que seguirán después. Porque, como dice el lema de las expediciones, todo esto es por aquellos que vendrán después. Bueno, este es el típico análisis que a nivel de argumento me gustaría contar muchas cosas, pero obviamente spoilers. Y por otra, el tiempo es muy limitado, así que se quedarán muchas cosas en el tintero. De hecho, me encantaría algún día hablar de este juego con toda su trama y hablar de su final, de todo, en un podcast con spoilers y demostrar por qué Débora está tan equivocada. Pero bueno, esas son cosas que... tampoco. Joder. No, hombre, qué broma. No, hay mucha gente, el chat cada vez está más gente que pues, no les gusta, ¿eh? Es que os digo una cosa, es el típico argumento que puedes entrar o no entrar. Si no entras, no te va a gustar. Pero si entras, o sea, prepárate porque es de esos argumentos que tienen giros dramáticos, de esos que necesitas comentar con alguien. O sea, yo este juego lo he ido comentando a la vez que lo he ido jugando con una amiga y no hacemos más que llorar en grupo, o sea, hacer terapia y mandarnos muchos memes franceses. Porque además otra cosa que tiene el juego es que tiene mucho sentido del humor, personajes estrafalarios y momentos de humor absurdo, te diría incluso. Son todo parisinos, entonces. Bueno, ahí, por ejemplo, un enemigo son los mimos. Básicamente, y de hecho te atacan con armas invisibles y levantan muros. Claro, ya ¿vale? sé de dónde han salido. Han sacado los enemigos de Miraculous. Es posiblemente de Ladybug, ¿no? Vale. Efectivamente. Bueno, pues un poquito de París francés tiene, pero en plan apocalíptico. Pero bueno, antes de hablar de otras cosas, de argumento y personajes, que ya eso da para otro podcast realmente, vamos a empezar hablando del juego en sí. ¿Vale? Las cosas que os vais a encontrar. Por ejemplo, el sistema de combate. Porque yo creo que es un poco lo diferencial y lo más bonito que tiene este juego. Este juego, Expedition 33, es un juego de combate por turnos tradicional. Pero antes de que digáis, uff, qué aburrido, estoy harto de los combates por turnos, que esto pasa cuando te enfrentas a un JRPG muchas veces, sobre todo si vienes... Bueno, yo sé que tú no, ¿vale? Pero hay mucha gente que ya es... O sea, escucha la palabra combate por turnos y ya automáticamente es... ¿Sabes? Se pega una siesta que no veas. Lo entiendo, además, porque yo también soy de los que cuando pegan dos pasos y tiene un combate más aleatorio, o sea, a veces se da de cabeza contra el muro del Final Fantasy en cuestión o lo que sea, ¿vale? Lo bueno de este combate es que el juego se asegura de que en ningún momento dejes de tocar botones y que tengas siempre algo que hacer, que no estés siempre esperando que sea tu turno o el enemigo te ataque a ti. Todos los ataques y habilidades que elegimos para usar vienen seguidas de potenciadores en forma de Quick Time Events que ves en pantalla. Entonces, cuando tú haces un ataque, bueno, puedes conseguir un efecto adicional haciendo una combinación o dándole al botón simplemente. Pero la magia está en la defensa, amigos. En este juego, en cada turno que nos ataquen, podemos tratar de esquivar o, aquí viene lo que estábamos diciendo antes, de tener el golpe haciendo un parry. Yo los parries no puedo en ningún juego. O sea, lo que no me gusta de los hack and slash precisamente soy incapaz de hacer un puto parry. Sí, no, yo entiendo que además en este programa somos bastante anti-parries. Me parece el único que le gusta el tema del sistema de parries. Eres tú el único que yo disfruto. O sea, el parry perfecto es mi religión. A mí me mola y de hecho, joder, esto... ¿Ah, sí? Sí, además esto parece el sistema, este sistema está sacado del Mario... Sí, del Mario Luigi, la saga Mario Luigi. Del Mario Luigi. De hecho, hace no mucho analicé en este programa Sea of Stars, que también vive un poco de este tipo de sistema, de utilizar sistemas de parries y de hacer un sistema de combates por turno mucho más activo, que no estar esperando que te toque tu turno y ya, ¿sabes? Entonces, bueno, es bastante agradecido el parry. No es un parry muy complicado, pero sí que es verdad que luego hay combates, la cosa se va complicando, ¿eh? O sea, empieza muy sencillo, pero conforme vas practicando y explorando el mundo y consiguiendo mejoras, la cosa se complica. Llega un momento en que hay parries, hay contraataques, hay el contraataque de gradiente, que es una locura, que la pantalla se pone en blanco y negro o en gris y haces un contraataque increíble. O sea, empieza muy sencillo, pero es lo típico, que a medida que vas progresando y masterizando los conceptos que ya sabes, se van añadiendo más. Entonces, bueno, simplemente es lo único que te diría a la gente que le pueda molestar o que está preocupada por el parry, es que no hace falta para pasarte el juego. Tú el juego te lo puedes pasar perfectamente esquivando, ¿vale? Así que además la esquiva es muy sencilla y es mucho más fácil que el parry. Pero eso sí, si quieres hacer el postgame y todo el contenido extra, hay combates absurdamente difíciles. Ahí sí que aprende el parry, o como diría Íñigo Montoya, si no, prepárate a morir. Por suerte a la vez es un juego que al final, sobre todo, es muy fácil de romper.
Cada personaje luego, por otra parte, tiene una barra de puntos de acción, que son 9 como máximo, y es como la barra de mana. Es muy parecido, como os digo, a sistemas como hemos visto en Octopath Traveler o el propio Sea of Stars. O sea, tú tienes unos puntos y esos puntos son tu barra de acciones. Entonces, cuanto más puntos utilices en un ataque, más poderoso será. Entonces, tú ya ves estratégicamente si te conviene guardarte puntos para otro turno, para hacer un ataque devastador siguiente turno, o ir gastando o renovando ataques, porque además luego cada personaje tiene su sistema completamente único. Gustav, por ejemplo, que es el protagonista, es capaz de acumular cargas con cada ataque hasta rellenar un guante, con un guante que tiene, poniendo tiene una mano prostética a lo Luke Skywalker. Entonces va cargando el guante y puedes ir guardando la carga para soltar un ataque bestia eléctrico, ¿vale? Impactura no, pa. Y luego, por ejemplo, yo que sé, tienes a Mael, que es una chica que utiliza un flote de esgrima y su daño depende de las poses que utiliza de esgrima precisamente. Esciel, que tiene una especie de como de guadaña y por otro lado combina cartas para lanzarlas con magias a lo Gambito de los X-Men. O sea, cada uno tiene sistemas que ya has visto en otras partes, pero que están combinados así. Es lo que dice Débora, un poti-poti. Lo que pasa es que en este sentido yo sí lo veo como algo, una amalgama, bueno, interesante. ¿Vale? Y bueno, cada vez que escribamos un ataque recibiremos un punto de acción, dependiendo de los pictos o las lúminas, por ejemplo, que tengamos equipados. Y es que aquí es donde entra la otra gran mecánica del juego, que la verdad es que yo tampoco apoyo mucho, que es la mecánica de las lúminas y los pictos. O dicho de otra manera, ¿de cuántas formas quieres romper el juego? La respuesta es sí. De las que quieras y más. No voy a entrar en detalle, porque es un sistema algo complejo de explicar y francamente es un poquito engorroso para mi gusto. Y para eso está el tutorial. Y para eso está el tutorial y además, como es un juego de varias horas, o sea, es un JRPG, que al final te vas a tirar aquí 50-60 horas como mínimo, acabarás aprendiéndolo a fuerza de ensayo y error. Eso sí, te va a permitir hacerte builds loquísimas, en la que vas a quitar mucho daño, sobre todo al final. Y así lo recomendable es irlas probando. Y de hecho, yo lo que recomendaría, así como consejo de amigo, es tener un personaje dedicado a ir equipando y entrenando estos pictos, porque es lo más interesante, yo creo que te ofrece así a nivel de variedad y de customización del personaje. En fin, el caso es que yo no creo que sea un JRPG muy difícil, por lo menos en la dificultad normal. Así que con que seas más o menos hábil con el uso de las esquivas, ya ni siquiera con los parries, y lleves a los personajes más o menos en condiciones, o sea, que no los lleves en taparrabos ni nada, aunque algunos van en taparrabos, pero bueno, no. Me refiero que vayan más o menos bien equipados. No deberías pasar las canutas en poder acabarte este juego sin ningún problema. Y bueno, hablando de personajes, pues vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Y bueno, en realidad no voy a hablar de personajes, porque creo que es lo más bonito del juego ir descubriéndolos. Y de hecho, cualquier cosa que diga además va a ser spoiler. O sea que lo mejor es que los descubráis vosotros mismos. O sea, ya os he comentado un poquito un par o tres de los que habían y cómo funcionaban. Pero no os quedéis ahí porque yo creo que el elenco de este juego es muy bueno. Lo que sí comentaría es que el protagonista está doblado por Charlie Cox, el señor Daredevil. Hace un trabajazo para mi gusto, para ser su primer trabajo de doblación. Está muy bien. Luego comentaros que hay gente de Critical Role por ahí de fondo que también ponen voces. Bueno, claro, son actores, o sea, no son jugadores de rol, son actores de doblaje. Correcto. Ahora que lo pienso. No, el trabajo de voz en inglés, porque yo empecé a jugarlo en francés y lo pasé al inglés. Pero en francés es verdad que era más auténtico, pero en inglés es más divertido porque es un inglés afrancesado. Entonces, para demostrar que son franceses, claro, como son franceses, cada 2x3 en una frase dicen palabras en francés, como en plan putain o mec, ¿sabes? O sea, los tacos los dicen en francés. Y es como yo aprendí un montón de tacos en francés gracias a este juego. Pero bueno, es el típico francés con acento que hacen en inglés, ¿sabes? Los Monty Python, pues un poquito así. Pero bueno, digamos que está bien trabajado. Y también, menciono aparte para Andy Serkis, que Andy Serkis me parece un animal de la interpretación. Andy Serkis hace un personaje que cada vez que aparece es memorable. Vamos a dejarlo ahí. O sea, tiene una actuación brutal y cruda, como se sabe hacer. Y bueno, audiovisualmente pues ya lo estáis escuchando. A mí me parece un regalo de los sentidos este juego. A mí me parece que tiene una banda sonora, bueno, espectacular. De hecho, a ver si baja de precio el vinilo con la banda sonora, porque vale un pastizal y lo necesito. Y nada, comentaros de que hay varios temas espectaculares. Algunos sí que es verdad que están puestos un poquito de aquella manera, pero me hace mucha gracia de que el juego no duda en introducir piezas musicales de fusiones extrañas. O sea, mezcla óperas con guitarras eléctricas o mete de repente un estilo Latin jazz que no viene a cuento. Pero a mí me parece que sí le pega bien. O sea, a mí en conjunto me parece una maravilla. Evidentemente, pues hay
Opiniones Para gustos y colores. para gustos y colores, efectivamente. O sea, no vamos a decir nada al respecto. A mí me parece que está muy bien. Y luego, bueno, pues comentaros que el término claroscuro, en español claroscuro, es una técnica pictórica y más ampliamente es una forma de pensar la luz en el arte. En pintura se designa para hablar del contraste entre luces y sombras y, bueno, en la tradición francesa, que vino a partir de este arte pictórica, el término también adquirió un matiz poético y filosófico, que es la consistencia de contrarios. Es decir, el equilibrio entre la razón y el misterio, belleza, melancolía, luz y oscuridad. Y la historia que hay detrás de Expedition 33 es una profundamente humana, va un poco por aquí el tema. Trata sobre la pérdida y el sacrificio, y he visto cómo esta trama, como comentábamos, convence a muchos jugadores, mientras que otros no son capaces de conectar con ella ni con el juego. A mí, yo reconozco que, por ejemplo, sobre todo en el primer tramo del juego, se me hizo bola un par de veces. O sea, yo entiendo que te puedes dejar el juego abandonado, porque hay un momento que hasta que no haces clic con el sistema de combate, se te puede hacer bola. Pero bueno, para mí la trama, sobre todo hay un momento a partir de la mitad de la historia, cuando acaba cierto acto, que es a la mitad de la historia, que me hizo enfadar muchísimo. Y a la vez hice clic con el juego, porque el juego es una montaña rusa de emociones. O sea, yo no me he enfadado más que con este juego, te lo puedo asegurar, Isaco. O sea, me he enfadado, pero enfadarme de verdad, de dejar luego de 3 o 4 días sin jugar este juego. O sea, digo, no puede ser. Y sin embargo, bueno, luego he seguido jugando. Me he enfadado porque además es un juego muy tramposo con la información que facilita al jugador, siempre en pos de mantener el misterio de lo que sucede. Y eso sí, la resolución final es de esas que no se olvidan. Es imposible que este juego, yo creo, te resulte indiferente. O sea, te puede gustar, lo puedes amar o lo puedes odiar, pero está impregnado de una humanidad profunda. Y su título de claroscuro no es casual. No solamente alude a la célebre técnica pictórica que decíamos del claroscuro, sino también al dilema moral que tienes que afrontar si te atreves a jugarlo, claro. Si eres aficionado a los juegos de RPGs, yo creo que te gustará, ya que es un soplo de aire fresco y una carta de amor al género y todos esos tópicos bla 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 que se han dicho de él. Yo en este caso lo suscribo. Me parece que es una carta de amor al género y que realmente pensaban en Final Fantasy, en Persona, han mencionado también Lost Odyssey en las referencias, el director, y me parece muy correcto. Y de hecho incluso ahora el director de Final Fantasy Remake, que no recuerdo ahora el nombre, ha dicho que quiere hacer un juego inspirado en Expedition 33. Es un poco como que se han conseguido retroalimentar a la bestia. Exacto, al otro lado. En fin, yo os diría que si, aunque no te gusten los JRPGs, que le deis una oportunidad por lo menos. Aunque sea para decir, mira, no me ha gustado. Yo creo que es un juego valiente, hecho con mucho cariño, e intenta que el combate por turnos sea lo más ameno y activo posible. Tanto es así que no sé si llevará un GOTY este año. Pero para mí se ha convertido, sin lugar a duda, en un juego que se merece un lugar en el Olimpo de juegos que hay que jugar sí o sí, al menos una vez en la vida. Y así que no, yo creo que no podemos ponerle otra nota si os parece que sea. O sea, la nota que tiene que tener es esta, sin más. Bucket! 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 Today, I wanted to eat a croissant. So I went to a place that sells croissant. And I bought a croissant. And I returned home with the croissant. And then I ate the croissant. Y después de perder a un miembro del programa en una ambulancia, un ataque de risa por la nota de... Seguimos con... Hemos perdido a Julio. Exacto, seguimos con lo indie. Ahora seguimos también con cosas de productos con mucha personalidad propia, con mucho interés y sobre todo de aquí, de España, demostrando el talento y el sacrificio también que implica hacer un videojuego, porque hacer un videojuego no es solo sentarse y decir, oye, quiero hacer esto, sino todo lo que implica organizar, todo lo que implica tratar negocio, todo lo que implica hacer el papeleo, todo lo que implica llevar una empresa y luego además tienes que crear algo creativo, que eso también es otra montaña en sí misma. Y como siempre es Débora López la encargada de traernos todos estos estudios para hablar de su experiencia. Pues buenos días a todos. Yo debo decir, antes de que empecemos, muy rápido, te voy a decirte, Isaco, que gracias siempre porque tus introducciones a esta sección me emocionan muchísimo. Así que gracias. Pero es que por tus palabras. Es cierto, porque la gente que traes aquí demuestra un lado humano al desarrollo de videojuegos y al mismo tiempo sirve tanto, creo yo,
para animar a muchas personas a entender cómo es y de esa manera enfrentarse a esto con una mente más abierta y más clara y sin tanto misticismo, que es verdad. Es decir, a mí me gusta mucho lo que traes aquí porque expresa una realidad de qué es convertir la creatividad en un producto que me parece increíble. En este caso, ahora sí, después de estas palabras tan bonitas que nos hemos dicho mutuamente, empieza lo indie tras un breve parón, porque yo no puedo con mi vida, ya sabéis, vida adulta, y encima Barcelona Game Fest, evidentemente. Adulting es un asco. Sí. Casualmente, en esta feria, el estudio que tenemos el programa estuvo presente con su juego y que conoceremos ahora. Entonces, damos la bienvenida a Eric Ellendow Verdalet, que es programador, y Celer Gutiérrez, director, músico y diseñador de sonido de Uprising Studios. Os damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también por haber estado escuchando el análisis de Expedition 33. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo las entrevistas siempre las empiezo un poquito lights, ¿no? Un poquito suavecitas. Y la primera pregunta es la clásica. ¿Cómo nació Uprising Studios y quiénes lo formáis? A ver, Uprising Studios nació hace ya 8 años, en realidad. Un grupo de gente que nos conocimos a raíz de Internet. La mayoría de ellos de Salamanca, aunque hoy no está aquí. David, que es principalmente de Salamanca, y Carlos no están aquí en esta entrevista. Y tras 8 años publicamos un videojuego que era Scarf, ya hace 3 años, y ahora estamos con el desarrollo de Toymaker, el nuevo videojuego. Y básicamente más o menos es eso. Uh-huh. Claro, contáis que no es vuestro primer videojuego. Scarf contó con el apoyo de THQ Nordic. ¿Cómo fue? ¿Nos contáis un poquito más de esta aventura? ¿Qué apoyo recibisteis por su parte en este caso? Bueno, pues principalmente el apoyo que recibimos de THQ fue apoyo financiero, al cual hay que agradecer. La verdad es que firmamos para ellos con Scarf y vivimos un poco desde dentro todo este crecimiento de THQ, porque justo cuando decidieron patrocinarnos y pagar por el desarrollo de Scarf, ellos aún no habían crecido y no se habían convertido en Embracer, y vivimos un poco desde dentro la locura y cómo nos íbamos quedando cada vez más pequeñitos en relación a lo que ellos en lo que ellos se estaban convirtiendo. Tanto, de hecho, que al final decidieron que la publicación la iban a hacer con una subsidiaria indie en vez de ellos mismos. Así que bueno, el desarrollo tuvo de todo. Wow, ¿cómo entablasteis relación con THQ Nordic? Porque creo que es una de esas cosas que siempre, cuando se va a los eventos, ¿no? Que ahora se generan bastantes reuniones, bastante networking con publishers y demás. Entonces, yo no sé en vuestro caso cómo fue esta relación, cómo empezó esta relación. Pues la realidad es que antaño las cosas eran un poco diferentes. Ahora hay muchísimos más eventos de los que había antes, y muchísimo mejor preparados. Nosotros tuvimos la inmensa suerte de ir a un evento que era exclusivamente un evento de negocio que se hacía en París, que se hacía en el marco de la Paris Games Week, pero no dentro del evento de gente que iba a jugar, etcétera, sino simplemente de negocio. Y los conocimos allí, y al cabo de 6 meses conseguimos firmar con ellos un contrato para terminar el desarrollo del videojuego. En este caso, ahora tenéis entre manos Toymaker, Threes of Joy. No sé muy bien, ¿habéis aplicado algo de lo que aprendisteis del desarrollo de Scarf en vuestro nuevo juego, o es una cosa completamente distinta? Hemos aplicado una cosa fundamental que aprendimos, que es hacer un juego más pequeño. Buena esta. Sí, la verdad es que Scarf, luego nos fuimos dando cuenta de que habíamos hecho un juego demasiado grande para el equipo que éramos y la experiencia que teníamos, y entonces con Toymaker quisimos recular un poco, hacer un proyecto un poco más pequeño, aunque intentando mantener también el amor que le ponemos a las cosas que hacemos.
La verdad es que ese amor se nota, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Scarf, yo no sé, yo lo vi desde el primer momento, lo he jugado, me gustó bastante. Y ya es que con Toy Maker, que es el juego que tenéis ahora en desarrollo, me parece increíble, o sea, todos los detalles que tenéis. Pero vamos a empezar diciendo que Toy Maker es un simulador de confección de peluches. El videojuego nos traslada a la Salamanca de 1910, donde estaremos al cargo de la tienda y atenderemos a los pedidos de los clientes. Claro, imagino que esta retrospectiva de otra época, ¿no? Ha debido de requerir una parte de documentación histórica, porque creo que es algo en lo que comentabais, ¿no? Que se nota vuestro cariño y vuestra implicación, ¿no? ¿Qué elementos del folclore habéis incluido en el juego y cómo ha sido esa investigación histórica? La verdad es que sí que ha requerido una investigación. Además, un poco una investigación por varias partes. Por un lado, por ejemplo, en mi caso, investigación musical, en la cual he tenido que analizar canciones folclóricas de la época, música de la época de 1900, de principios de 1900, en España, específicamente, en Castilla y León, en Salamanca. También nuestro escritor Ángela también ha estado investigando bastante, de hecho está en contacto con el Centro de Estudios Salmantino, a quienes ha perseguido un poco para conseguir más información sobre, en realidad un poco sobre, para informarse sobre la época en sí misma, sobre qué tipo de gente vivía en esa época, cómo eran las clases sociales, etcétera, y poder representarlo a lo largo de la historia del videojuego. Y la verdad es que con eso tengo que agradecer que justo acabamos de firmar una pequeña colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, de hecho, que nos van a ayudar un poco también con esto y estamos muy agradecidos por eso, la verdad, porque sí que es verdad que queremos que el folclore esté bien representado. De hecho, la historia inicial, la historia en la que se basa el juego es una leyenda folclórica de Salamanca que se llama La Cueva de Salamanca. Así que más folclore que eso creo que no. Habrá otras leyendas también, ¿no? Porque habéis introducido la mitología de Castilla y León y digo, no sé si es esta la única o habrá otras leyendas dentro del juego. Pues por ahora queremos primero una. Primero una. Poco. Primero una. Sí, aquí quiero comentar que hablamos antes, ¿no?, de Expedición 33 y sobre cómo trae la cultura francesa y demás. Y también es cierto que es algo muy generacional, estoy hablando desde mi punto de vista, de persona que se ha criado en los 80, cuando salimos de una dictadura y de repente España se quiere internacionalizar, y yo me he criado además en una gran ciudad, que todo eso también te hace que la cultura sea diferente, pero me está gustando mucho que últimamente estamos recuperando, sobre todo en estudios indies españoles, la historia y cultura y folclore españoles que para muchos de nosotros reconozco, yo desconozco. Tenemos el caso, por ejemplo, de Blasphemous, que ha cogido mucha de la simbología cristiana y de las leyendas andaluzas que yo desconozco, pero que nos las ha transmitido y dado forma en forma de videojuegos. Ahora hablamos también de la historia y cultura castellanas. Me parece magnífico que desde los estudios de videojuegos indie españoles se está haciendo un interés en algo que ni siquiera cuando somos chavales y estudiamos nos consiguen transmitir ese amor de decir, oye, ¿sabes que aquí tienes estas historias, aquí tienes estas leyendas, aquí tienes estas fábulas? Más allá del Cid campeador y demás, yo no me he criado con nada, ninguna cultura casi ni catalana ni española. Ya lo vuelvo a decir, 80, crecimiento económico en España, en una gran ciudad, estoy muy ajeno a eso y me encanta que los estudios indies estéis poniendo un foco muy interesante en una parte de nuestra historia que creo que para el público general se ha perdido. Pues justo a eso quería añadir yo que yo me he unido al equipo de Uprising para Toy Maker. Yo soy de Barcelona y estoy un poco en las mismas. Yo, evidentemente, de la cultura de Salamanca y del folclore de Salamanca no tenía ni idea. Y estando en el desarrollo y viendo lo que se está escribiendo, los personajes y tal, la verdad es que es muy divertido el aprender de cultura de España que normalmente no ves desde tu casa. Mientras trabajas en el juego, y la verdad que yo me lo estoy pasando muy bien. Sí. De hecho, recuerdo perfectamente en Japón, al segundo o tercer día que estuve en Japón, estar en museos y decir, ¿por qué sé más de la historia de este país que del mío propio? Sí.
Yo aquí sí que debo apuntar que una de las cosas que creo que también están impulsando esto, aparte de los estudios que están desarrollando, es que se están organizando jams locales, quiero decir, jams locales que intentan, ¿no?, recuperar ese patrimonio cultural de comunidades autónomas de aquí de España. Entonces, si queréis también les podéis echar un vistazo, porque yo he visto por ahí por Galicia, por Cataluña y demás. Así que está muy bien. Y precisamente yo, recogiendo lo de que habéis comentado de los personajes, de tal y cual, claro, los clientes que tengamos, los personajes que aparezcan en el juego, ¿estarán relacionados con estas leyendas, con esta mitología? Pues tenemos dos partes, vamos a decir. Tenemos por una la parte de mitológica. Pues Salamanca, de hecho, la mitología cuenta que fue fundada por Hércules. Y luego cuenta que Hércules estaba en una cueva allí dando clases a alumnos, y luego esto, cuando llega el catolicismo, se transforma en que en la cueva en realidad está el diablo, dando clases artes oscuras a varios alumnos, etc. Entonces, por un lado, nos basamos en eso para contar para tener un trasfondo de la historia, que sí que va de hecho a cambiar un poco las vidas de los personajes que vas a ir conociendo. Y por otro lado tenemos a los personajes que vienen a la tienda, que sí que son importantes para la historia, que de hecho tienen cada uno sus vidas. Lo que pasa que se ven rodeados por esto que está ocurriendo en Salamanca, y entonces el jugador tiene que decidir. Los jugadores van a tener que decidir hacia dónde ir, qué dirección tomar en la historia, y eso va a implicar cambios para estos personajes que vamos a conocer, para estos diferentes habitantes de Salamanca que vamos a conocer. Es decir, que a medida que tomemos elecciones, porque hay elecciones en el juego, todo esto, elecciones con los clientes, con la personalización de los peluches también pasará. Quiero decir, ¿tendremos como unos encargos muy limitados o podremos ir escogiendo qué hacemos, ¿no?, dentro de unos límites? Pues parte de la gracia del juego es justamente eso, el poder personalizar los peluches, el poder hacer variaciones. Justo en la Barcelona Game Fest vimos a gente haciendo, ahora que todavía hay poco contenido, haciendo auténticas locuras con los peluches, lo cual es muy divertido. Pero sí que es verdad que parte de la gracia es descubrir qué peluche le gusta más a cada personaje, sobre todo a los personajes importantes para la trama, que te van a dar pistas, pero no te van a decir quiero un peluche de este color, sino que te van a dar pistas de forma más sutil. Luego sí que están los clientes, que son más para la parte videojuego del juego, de conseguir reputación, dinero, lo que sea, para poder avanzar en la trama. Y eso sí son un poco más directos en lo que quieren. Uh-huh. Una cosa que me llama bastante también la atención es que hay la mesa del taller, ¿no? Esto es artesanía textil, vamos a tener que ir haciendo con las herramientas y los materiales, pues confeccionar estos peluches, ¿no? ¿Cómo ha sido programar algo así? Sobre todo teniendo en cuenta que en los juegos de gestión y de simulación, por ejemplo, yo que juego bastante, el tema de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario a veces no están muy bien implementadas, pero en vuestro caso sí lo está. Entonces, ¿cómo habéis programado todo esto y cómo habéis conseguido también esta parte más de diseño centrado en el usuario para que realmente sea cómodo y tengan la sensación de estar como dentro de los límites del videojuego confeccionando el peluche? Pues esto es algo en lo que Zeller insistió bastante, y es que hubiera poca interfaz como tal, que no fueran elementos de un menú por aquí, un menú por ahí, y creo que eso es lo que ayuda bastante a tener la sensación de estoy yo montando el peluche. Pero sí que es verdad que son un montón de sistemas interconectados entre ellos, y suerte que el usuario no llegue a ver nunca el código del juego, porque la verdad es que... Creo que ya no solo los indies, sino hasta los AAA, menos mal que no vemos ciertos códigos. No, y salte de los desarrollos de juegos. Es decir, yo hago códigos a veces que no sé ni cómo se aguanta. Bueno,
Es un punto interesante, ¿eh? Porque pocas veces hablamos de la programación, que creo que es evidentemente es una de las patas de los videojuegos y sí, la verdad es que ahora mismo tengo curiosidad por ver ese código, pero la verdad, ya os digo, habéis hecho un trabajo estupendo y magnífico. Me gusta la idea esa de simplificar lo máximo posible, porque de hecho lo habéis logrado y se agradece cuando estás jugando y sobre todo si a lo mejor lo lleváis a más plataformas. Saltando un poco de apartado, en este caso el audiovisual, porque vamos, Toymaker a mí es que me parece espectacular, ¿no? ¿En qué estilo artístico os habéis basado? Y como comentabas antes, Celer, la música creo que es de creación propia, ¿verdad? Sí, la música efectivamente, bueno, me toca a mí hacerlo, así que sí, es de creación propia. Basada, como he comentado un poco antes, en estudios que he hecho de la música folclórica de la época y también de la música clásica de la época, de piano y orquesta para cuando estás en la tienda. Y luego la parte artística, pues Leire y David, que no están aquí, pero son dos artistas fantásticos con los que son los que están trabajando en Toymaker. Básicamente tienen muchas referencias del Art Nouveau. De Alphonse Mucha, Leyendecker, básicamente artistas del Art Nouveau que también era de la época precisamente, ¿no? De principios de siglo XX, y que ha servido para inspirar un poco la construcción artística del videojuego, que como yo no lo he hecho, creo que lo puedo decir, creo que está quedando muy muy bonito. Y la verdad es que tanto Leire como David lo hacen estupendamente. Es precioso, ¿eh? O sea, soy fan de Mucha y debo decir que aparte de que me entró por los ojos, creo que los artistas han sabido como inspirarse en ello, pero crear un estilo propio, que ahora ya está muy ligado a Toymaker. Y ese colorido, esos detalles, ese nivel, ya sea jugando, ya sea en ilustraciones que estáis también publicando de vez en cuando en vuestras redes sociales, es increíble, de verdad. Y hablando un poquito de redes sociales y de próximos pasos con Toymaker, lanzaréis una campaña de Kickstarter, creo, ¿no? Porque llevo un tiempo apuntada. Me preguntaba qué objetivos tendrá y bueno, si podéis decirnos cuándo saldrá aproximadamente. Sí, tenemos una campaña de crowdfunding que estamos preparando. Probablemente, pero la fecha aún es variable, pero probablemente sea hacia febrero o marzo, ¿vale? En objetivos, si te refieres a objetivos monetarios, la verdad es que no queremos conseguir mucho dinero, queremos sobre todo que nos ayude un poco para acabar el desarrollo y que se dé a conocer un poco también el proyecto. Sabemos ahora, a día de hoy, las campañas de crowdfunding también sirven mucho para poder mover el proyecto, que llegue a más gente y darlo a conocer. Y básicamente eso sería lo que puedo decir, creo. ¿Cómo lleváis la campaña? Porque sé por personas cercanas y también por equipos que han venido aquí al programa que montar una campaña de Kickstarter es un infierno. Entonces no sé cómo lo lleváis, cómo está siendo, si es vuestra primera vez. Mal, ¿cómo lo llevamos? Mal, como todo el mundo, yo creo. A ver, yo por ejemplo, como empresa es la primera vez que hacemos esto. Yo he participado tangencialmente en otras dos campañas, porque eran proyectos a los cuales yo le hacía la música en mi tiempo libre, entonces lo he vivido tangencialmente. Eric, no sé si tú realmente has vivido campaña de Kickstarter o no, la verdad. Yo he tenido la suerte de no meterme en ese fregado todavía. Iba a decir, parece que estáis compartiendo experiencias en el infierno de Vietnam. Veteranos del Berkami. Sí, un poco, pero bueno. Pero oye, saldrá bien, seguro. Estoy segura de ello, de verdad que yo confío en el trabajo que estáis haciendo, confío, además que conozco ya trayectorias y demás, yo creo que lo vais a hacer muy bien. Aunque aquí hay una cuestión respecto a la campaña de Kickstarter, no sé si estará o no, pero vi en vuestras redes sociales algo que debo compartir con la audiencia. Toymaker tiene peluche real en colaboración con la artesana Boira Plushies. Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque
es que si entráis a ver el peluche, es la cosa más adorable que habéis visto este 2025, estoy segura. Que buscar eso. Yo no tengo la cámara puesta, pero si queréis la pongo y enseño el peluche que lo tengo aquí. Por favor y gracias. Además que si no seguís a Boira Plushies, me enfado, porque es que hace un trabajazo increíble. Mira, mirad eso, mira qué cosita más mona, redondita. Chulísimo. Que alguien lo describa por la radio. Pues mira, es redondita, con sus ojitos, mitad rosa, mitad marroncita, y tiene como una hojita encima, ¿vale? Y del tamaño un poquito de Parece una fresa. Es una fresa de chocolate. Exacto. ¡Ay! Me ha matado hambre. Y con una hoja de menta encima, entonces. Sí, claro. Claro. Oh, pero ¿cómo habéis conseguido esto? Quiero decir, o sea, llegó Boira Plushies y dijo, venga, os hago un peluche, contactasteis con ella, ¿cómo fue todo esto, Porque casi ningún equipo indie español tiene un peluche de su juego. No, la verdad es que las chicas de Boira Plushies son fantásticas y básicamente las escribimos ya hace un tiempo, de hecho, para ver si nos querían ayudar. Lo primero porque veíamos su trabajo y nos parecía algo maravilloso. El tipo de detalle que le dan a sus creaciones y el trabajo que hacen tan manual y tan bonito, nos parecía que era precisamente algo con lo que queríamos asociarnos, si ellas nos querían. Pues la verdad es que ha sido todo un acierto. En el chat lo han descrito como un peluche analógico. Claro. Qué bien. Me ha gustado esa expresión. Y la verdad es que también me gusta esto de generar relaciones dentro de la comunidad indie y fuera de la comunidad indie, quiero decir. Y de hecho lo que pasa también en vuestras redes sociales, que también me gusta mucho, es que creáis como ilustraciones, ¿no? En las que aparecen como los peluches hechos, pues por ejemplo, de Silksong, de Sunman Hermes, Everdeep Aurora, ¿no? Entonces, ¿esto es algo que surge de vosotros o es algo que vais, como en el caso de Boira Plush, y decís, oye, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer este tipo de colaboración? ¿Cómo funciona? Pues esto es culpa de Inés Alcolea, que es nuestra jefa de redes, marketing, etcétera, y nos dijo, oye, yo creo que esto tendríamos que hacerlo. Y entonces hemos ido escribiendo a la gente para ver si nos dejaban precisamente hacer este tipo de dibujos, porque queríamos hacerlos. Y Leire los ha dibujado fantásticamente. También ha dibujado, de hecho, uno de los peluches que ha dibujado es de un juego de Eric. Sí. Que me pidieron permiso, todo hay que decirlo. Vale. Ahí firmado. Tras. Es que a mí este tipo de campañas, aparte de que evidentemente enganchan mucho al público, es que me parecen muy bonitas, porque al final os estáis homenajeando mutuamente y estáis creando todavía conexiones que también son visibles, incluso para público que quizás no está tan puesto en el desarrollo español. Y entonces me sorprendió mucho y me encantó ver eso en vuestras redes sociales, ¿no? Porque y además era todo muy orgánico, porque era eso, las ilustraciones de cómo sería un peluche hecho en Toy Maker de este personaje de este juego. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Un poco, vamos a ir como cerrando la entrevista, pero antes, Toy Maker Threes of Joy tiene página de Steam, lo podemos poner en la lista de deseados, vais a tener alguna demo. Este es el momento de publicitario, antes de daros paso, ¿no? Dejaros también la palabra para que expreséis una última cosa antes de acabar la entrevista. Sí, efectivamente, Toy Maker tiene página de Steam. Toy Maker tiene, de hecho, también página de Kickstarter donde se puede seguir el Kickstarter. Aún no está publicado, pero lo puedes seguir. En Steam es tal cual, Toy Maker Threads of Joy. En Kickstarter también. Tendremos demo probablemente, pero aún estamos viendo fechas. Primero probablemente sea una demo privada para streamers para ver si conseguimos hacer un poco marketing, y luego probablemente sí que sea pública, pero probablemente más cerca del Kickstarter ya. Uh-huh.
Estupendo. Y bueno, también tener redes sociales, que lo único que tiene que hacer los oyentes es entrar en Blue Sky y demás y buscaros también por el nombre del juego. Pero Con sobre todo la lista de Steam. Exacto. El wishlist. Wishlist, ya, a fuego. Sí, por favor. Y como iba comentando, Celer, por mi parte te cedo este ratito porque creo que tienes un mensaje que transmitir, así que luego ya cerramos, ¿vale? Te dejo la palabra. Bueno, antes de transmitir el mensaje, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer y de verdad que mucho ánimo con el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El mensaje era simplemente que antes de irnos queríamos hacer un pequeño recordatorio. Ayer recibimos la trágica noticia de que Javier Calderón, que era compañero de Uprising con quien empezamos Toymaker, de hecho, ha fallecido tras una durísima batalla contra la leucemia. Y queríamos simplemente mandar un fuerte abrazo a toda su familia, a sus amigues y recordarle desde aquí. Y ya está. Por nuestra parte, desde Game Over también mandamos abrazos a amigues y familiares. Lo sentimos muchísimo también. Y la verdad es que os agradecemos que hoy hayáis venido aquí al estudio virtual para hablarnos de vuestro proyecto y para pasar pues este ratito, porque por nuestra parte la verdad es que ha sido fantástico. Os mandamos muchísima fuerza y muchísimos abrazos también en este momento y para seguir con el desarrollo de Toymaker. Y os deseamos lo mejor. Esperamos que coincidir muy pronto en otros eventos en los que estéis y deseando jugar a vuestro juego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por venir y mucha suerte. Gracias. Mañana, el torno refleja el agua, brilla el corazón que a todos inspira, la luz y el alma de charros y charras, panadera de harina y sal, panadera de harina y sal. De Pixel a Pixel hablamos de temas relacionados con el videojuego, que una cosa que hiciste el año pasado, Julio, es una cosa que creo que además te he comentado, me encantó el giro que le has dado a estas entrevistas que tienes con gente del sector, sobre todo gente ajena al desarrollo, pero dentro de la educación del videojuego, y este enfoque más narrativo, este enfoque más académico que les ha aplicado, me gusta mucho y creo que es también por donde vamos a ir esta semana, especialmente cuando el tema que hemos dicho al principio del programa ha sido tan hablar de ir más allá de la vertiente lúdica de los videojuegos. Correcto. Ya el año pasado hice una declaración de intenciones con la sección dedicada, bueno, las varias secciones de muchos programas dedicados al trabajo de Daniel Muriel y Gary Crawford en los videojuegos como cultura. Y es que quiero tratar el videojuego desde un punto de vista académico, conversando con las mentes que le dan un sentido a esta disciplina. Los Game Studies, estudio del juego, ludología, es propiamente dicho, el estudio del juego, el acto de jugar y los jugadores y las culturas que los envuelven. Es un concepto que va mucho más allá de los videojuegos, es decir, trabajando también pues los juegos de mesa, los juegos tradicionales, deportes... Perdón, que los juegos tradicionales, deportes, ha pasado el metro, ¿no? etcétera. Y que permite comprender mejor el mundo que nos rodea a través de esta actividad que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Además, es una actividad que hoy en día permea de maneras más o menos éticas todo lo que nos rodea. No sé, los que recordéis la sección dedicada a los videojuegos como cultura, donde ya profundicé en este tema. La entrevista para esta y la próxima sección es una de las personas responsables de iniciar el primer grado en diseño de videojuegos, diseño y desarrollo de videojuegos en España, que fue en la Universidad Jaume I de Castelló, donde impartió la asignatura de narrativa hipermedia y análisis del videojuegos desde la génesis del grado hasta que se reestructuró en el 2023. Marta Martín Núñez es doctora en comunicación, profesora titular de fotografía y narrativa en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y directora del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. Ha colaborado en infinidad de publicaciones y congresos desde su experiencia como investigadora en las formas
de complejidad narrativa en las formas de complejidad narrativa a través del análisis crítico del discurso, especialmente a través de la fotografía, como demuestra su último proyecto como directora, Memoria fotográfica de la Guerra Civil, financiado por el Ministerio de Presidencia. Sin embargo, y como hemos hablado de videojuegos en esta sección, tenemos que hablar de videojuegos básicamente, vamos a centrarnos en 2 puntos. Su experiencia como docente e investigadora sobre el videojuego y su último trabajo dentro de los Game Studies como coordinadora de la colección de ensayos Jugar al Malestar, ludonarrativas más allá de la ficción. Más allá de la diversión. El libro es una colaboración coral. Si lo vas a enseñar a la cámara, enséñalo bien. Bueno, lo enseño bien, que no sé ni qué estoy haciendo. Es que no sé qué cámara es. Esta es tu cámara. Gracias. El libro es una colección coral de 7 textos académicos donde investigadores de distintas ramas del saber analizan un videojuego concreto o 2 en el caso de secuelas muy directas, ¿vale? Desde perspectivas ajenas a la diversión, propiamente dicho. Death Stranding, desde el aislamiento y la precariedad, Hungry Hearts Dinner 1 y 2, con la condición humana vulnerable, The Strained 1 y 2, con el trauma y la culpa neoliberal, Resident Evil 7, sobre la adolescencia paradójica por la existencia de los VHS en el juego y lo que eso implica, Endling, con los ecodilemas derivados por la crisis ecológica que estamos viviendo, Limbo, sobre la teodicea y el desamparo siguiendo el no sentido del videojuego, no sabéis lo que me ha costado entender este texto, y Firewatch en su tratamiento de la soledad, el amor y el juego. Textos cada uno de ellos muy potentes que recomiendo mucho leer. La incursión de Marta Martín Núñez en el campo de los Game Studies va de la mano con la creación del grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, como grado híbrido entre las ramas de Ingeniería y Arquitectura, Diseño y Comunicación, su planteamiento inicial resultó complicado debido a este gridaje que Marta reescribe como mitad grado de Ingeniería y Arquitectura, pero luego un cuarto Comunicación y un cuarto Diseño, y esto lo que implica es que no termina de casar con la compartimentación que sufre el conocimiento en la enseñanza universitaria. Marta, por su parte, estuvo en la comisión que creó el plan de estudios inicial y más tarde se encargaría, como ya he comentado, de la asignatura de narrativa hipermedia y análisis de videojuegos, que básicamente era diseño narrativo de videojuegos, pero con un componente de análisis. Esto resultó ser un verdadero quebradero de cabeza para la docente, pues esta no era especialista en videojuegos, por lo que tuvo que ponerse rápidamente al día con la teoría, a lo que ella añade y reconoce la inestimable ayuda de Víctor Navarro Remesal, doctor en comunicación especializado en Game Studies y profesor de Historia e Industria del Videojuego y Guión Interactivo en el Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra. También es el director de la colección de ludografías que engloba esta publicación coordinada por Martín Núñez. Su ayuda fue inestimable, como ya he dicho, a la hora de montar las asignaturas, como ella misma reconoce. Víctor Navarro fue una enorme ayuda porque nos ayudó muchísimo al principio a montar las asignaturas, a formarnos en lo que era, porque estamos hablando casi de los inicios mismos de los Game Studies en España. Creo que es en 2012 cuando saca Víctor su propia tesis doctoral. La tesis en la que estamos hablando es Libertad dirigida, una gramática del análisis y diseño de videojuegos, ¿vale? Y estábamos justo en ese inicio del campo de los Game Studies. Creo que ese mismo año también leyó la tesis Antón Planels, los videojuegos como mundos ludoficcionales. Pero Oliver Latorre se había adelantado unos cuantos años antes también en este campo, en el videojuego lúdico, análisis de la significación del videojuego. Aquí las tesis las digo para que las sepáis. Yo me he leído algunas y son muy interesantes. Pero vamos, que era un momento inicial para crear el ámbito de estudio. A través de una relación personal, porque a Víctor lo conocimos a través de una relación personal, nos ayudó muchísimo a montar todo el grado. Tenía que haber especificado que esto es una cita, porque como lo estoy haciendo de todo... Con esta ayuda a la formación que Martín Núñez fue asimilando, la asignatura nació desde cero. Pues en la mayoría de los casos un profesor universitario reparte docencia de asignaturas que éste ha recibido como estudiante y para ella todo resultaba algo nuevo y novedoso. Para la docente era especialmente interesante esta asignatura debido al perfil generalmente de ciencias que imperaba en el alumnado con grandes conocimientos y pasión. Como dar clase de cine a alumnos que se han visto todas las películas, llegó a afirmar Marta al respecto sobre enseñar a estas primeras promociones. El problema es que estos alumnos no poseían las herramientas para poder enfrentarse a un análisis profundo del videojuego y comprender la complejidad que existía en la narrativa. Martín Núñez, aplicando sus conocimientos en análisis fílmico y su formación académica previa, procuró dotarles entonces de la capacidad para estudiar el videojuego narrativamente, explorando los conceptos de agencia, de jugador, cómo funcionan las mecánicas o lo que implican las mismas reglas de juego. Joder, me he rayado.
La asignatura resultó ser un éxito, pues a los alumnos les encantó su planteamiento y materia, pese a los miedos iniciales de los docentes del departamento de que les pareciera una asignatura pues muy fácil de aprobar o que no se esforzaran por ello. Por el contrario, los alumnos respondieron muy positivamente al planteamiento de esta, con una gran tasa de asistencia y participación, creando proyectos narrativos muy interesantes para las clases. Para lograr para lograr la aceptación en esta y en el resto de asignaturas dirigidas por el Departamento de Ciencias de la Comunicación, los profesores de dicho departamento tuvieron que estudiar, investigar y realizar una formación ajena a sus especialidades para poder cuestionar el lenguaje del videojuego. Pero, ¿qué hacer con todo ese conocimiento recién adquirido? A través de una convocatoria de la Universidad Jaume I a proyectos de investigación para jóvenes investigadores, Marta, junto a Aaron Rodríguez Serrano, Saila García Catalán y Antonio Lorguillo López, con la colaboración también de Diego Villabril y Alberto Porta, desarrollaron el proyecto de investigación El diseño narratológico en videojuegos, una propuesta de estructuras, estilos y elementos de creación narrativa de influencia postclásica, donde Marta fue la investigadora principal. A raíz de este proyecto surgió una entrevista con Sam Barlow, que el autor de Her Story o Telling Lies, también Immortality, sobre su aproximación a la narrativa, y una mesa redonda con Tatiana Delgado de Call of the Sea, José Monchan de Black Sat, Cala Pellejer de Anyone's Diary y Adrián Castro, que trabajaba en League of Legends, centrada esta mesa redonda en el diseño narrativo del videojuego español, del videojuego desde España en este caso, porque el League of Legends no es español. Así como la redacción del número 31 de la revista de estudios cinematográficos La Atalante, dedicado a la narrativa en el videojuego, y una gran cantidad, en todo esto que engloba, de artículos científicos y de divulgación, publicados algunos en el libro ya mencionado, Jugar al Malestar, o en otras publicaciones o libros o conferencias. Bajo este proyecto de investigación nace también Jugar al Malestar, sobre el que la investigadora resalta cómo los capítulos que componen este libro se centran en pensar las experiencias que nos sitúan estas contradicciones o nos muestran nuestras limitaciones a partir del análisis en profundidad de un videojuego concreto. Además, estas preocupaciones surgen de las compañeras en tu grupo de compañeros y amigos, es decir, los encuentros en congresos y conferencias, la preparación de las clases, las conversaciones que han ocupado horas de tutorías alrededor de los bloqueos de una tesis doctoral o simplemente la compañía alrededor de una mesa. Todas estas conexiones entre personas han ido alumbrando poco a poco las ideas que dieron raíz a este proyecto. Pero el proyecto más importante que surge a raíz de esto, por lo menos en mi opinión junto con la Atalante, es el primer Congreso DIGRA España, que es la rama nacional de la Asociación para la Investigación de Juegos Digitales, en inglés el Digital Games Research Association, que sucedió en el Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra de Mataró. Uno de los objetivos de la investigación, cuando se planteó la investigación que he mencionado, era clausurarlo con un congreso, y dio la casualidad que en ese momento Víctor Navarro se encontraba junto con el resto de su equipo montando el primer DIGRAES. Dado que no tenía sentido montar con apenas meses de diferencia dos congresos bastante parecidos, tan parecidos entre sí, ambas partes decidieron unir fuerza para llevar a cabo esta primera edición. Un viaje de 10 años, desde que Marta inició sus andaduras como profesora en el grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, hasta este momento, con una clausura muy especial. La coordinación de Jugar al Malestar, publicado en el 2023, coincide con la reestructuración del grado, y con ello el fin de las clases de Marta en el mismo para impartir el grado de Comunicación Audiovisual en el 2022. A partir de entonces, Marta reconoce que se ha alejado un poco del campo debido a lo complicado que es estar en dos mundos tan distintos, cada uno con su propia metodología, cuando el sistema está hecho para buscar la especialización del investigador, y ya no ha vuelto a publicar sobre videojuegos, aunque sí que ha participado en eventos donde el videojuego tiene un peso muy importante, como el DIGRAES de 2025 en Pontevedra. Jugar al Malestar, como ya he mencionado anteriormente, es un ejercicio de fuerza coral donde 8 investigadores, con Martín Núñez a la cabeza como coordinadora y Navarro Remesal como director de la colección, se juntan para escribir ensayos, individuales o en pareja, como es el caso de Aaron y Saila, que firman el mismo análisis, sobre temas diversos, pero con una idea en común: el malestar del videojuego como fuerza narrativa. Y una serie de limitaciones, por supuesto, para conferir una coherencia a cada texto entre sí. Cuando se realiza un libro de este estilo, no se puede imponer el tema del que hablar. Los investigadores son invitados a colaborar y se les da el título que llevará el libro, y le puedes decir a los investigadores, se les da el título que llevará el libro y les puedes orientar sobre qué se pretende tratar en la obra.
Sin embargo, como Marta reconoce, esto conlleva un riesgo, y es que cada persona, ejerciendo su propia individualidad, plantee un texto de la forma que mejor considere, y eso no case con el resto y se cree un pastiche, no digamos un pastiche, pero un libro que no tenga coherencia entre sí. Uno puede analizar un título solo un título en profundidad, mientras que otro puede analizar 5 vagamente, mientras pues está hablando del tema que le interesa y que une los títulos, y un tercero puede entrar en un terreno de lo teórico y solamente plantear la cuestión, y si eso mencionar ciertos títulos. Para evitar justamente esto, Marta y Víctor impusieron algunas condiciones. Cada texto se tenía que centrar en el análisis de un título o, como mucho, 2 si son secuelas muy directas. Tenía que ser un análisis en profundidad de la obra desde la perspectiva que cada autor eligiera, pero siempre con un tema vinculado al malestar. Y, por supuesto, los temas propuestos para cada texto no podían repetirse. Tampoco dejaron libertad para escoger el título de cada texto, buscando una continuidad de ideas, para ello utilizando el título de cada juego y una frase a continuación que hiciera referencia al tema que se iba a tratar. De hecho, Marta comenta que a algunos autores, aquí es una cita, tuvimos que pedir algunas reescrituras y algunos ajustes para que se adaptase mejor a lo que esperábamos, porque sí que es verdad que alguno en un principio no se ceñía demasiado a lo que propusimos. Por suerte, la mayor parte de los colaboradores pertenecían al grupo de investigación Dinavi, es decir, del proyecto donde Marta estaba, como por ejemplo Marta, Aarón, Saila y Antonio, que figuraban como investigadores en el grupo, y a la vez colaboraban muy estrechamente con Víctor y Beatriz Zapata, ambos parte del mismo grupo de trabajo, pero por su lado. En el proceso, además, Alberto Porta resultó que era el doctorando de Marta, que también firmó uno de los textos, y Mateo Terrasa, otro de los autores, era el doctorando de Víctor. Por último, Stefano Gualeni y Daniel Vela, firmantes ambos del prólogo, formaban parte del DIGRA y eran conocidos entre ellos. Es decir, por ejemplo, Stefano Gualeni fue al primer DIGRA España. Esto, por su parte, facilitaba las cosas. Todos trabajaban de antemano de una forma bastante conjunta y con una aproximación metodológica al análisis del videojuego que hacía que partiesen con las mismas herramientas comunes a la hora de afrontar los textos. Esto para Marta es muy importante, porque considera que gracias a esta situación, aunque cada capítulo pertenece a un autor, cada uno con su estilo, su forma de redactar, etc., todos los textos tratan un caso de estudio en profundidad vinculado a un tema relacionado con el malestar de la sociedad actual, generando, por tanto, una suerte de diálogo entre cada uno de los textos. Y hasta aquí llega la primera parte de la sección, que continuaremos más adelante adentrándonos, ahora sí, ¿vale?, en el contenido de la colección de los ensayos. Yo personalmente, reitero, recomiendo mucho la lectura del libro y en general de la colección Ludografías de la editorial Shangri-La. El texto de Limbo me voló la cabeza. Las reflexiones sobre el caminar de Death Stranding y Firewatch, este último en relación con la teoría de núcleos y catálisis de Barnes y extrapolable al género de los Walking Simulators. Pues sé que suelto muchos textos, muchos términos un poquito así tal, pero bueno. Es decir, buscadlos, por favor, es tan interesante, de verdad. El uso de en Hungry Hearts Dinner de la espera como un juego idle para construir narrativa. Cada título está explorando cada tema en profundidad y no puedo sino recomendaros que lo leáis, de verdad. Pero para conocer el resto de la conversación que tuve con la doctora Martín Núñez, por ahora tendréis que esperar. Me parece una sección súper interesante, Julio, y a mí lo que me gustaría es hacerte una pregunta que a lo mejor algunas personas pueden estar haciendo ahora mismo escuchándote, ¿no? Y es cuando hablamos de los Game Studies, si alguien quiere, por ejemplo, empezar a leer Game Studies, ¿crees que esta colección sería la adecuada o recomendarías otros estudios previos para situar el marco teórico con el que empezar y los conceptos con los que empezar? Sí, porque has hecho unas menciones que creo que tratan de temas más allá de los Game Studies y más temas sociológicos. Por lo tanto, no sé si depende qué textos requieren ya estar metido en cierta capacidad de lectura. Vale, esta pregunta es difícil realmente, porque yo muchos de estos textos, lo he dicho varias veces, especialmente el de Limbo. En el de Limbo empieza a hacer una disertación sobre los concilios papales y entender qué es el Limbo, que yo tuve que leer 2 veces porque dije, espérate que no me he perdido. Y yo tampoco voy a decir que sea una persona muy, muy formada, pero claro, sí que he leído varios Game Studies ya, es decir, he leído varios. Tengo de la colección de ludografías pues los 4 primeros, me he leído la tesis de Víctor Navarro. Y a ver, mi opinión personal es que si queréis entrar en el mundo de los Game Studies, a menos que seáis académicos de un campo específico o tengáis unos conocimientos previos de ya sea filosofía, de lenguaje del cine, de lenguaje de la literatura,
Entrar en cualquiera de estos libros es complicado. Quizá no tanto, hay uno en la colección dedicado a la guerra, a las nuevas formas de propaganda bélica, que está firmado por Alberto... César, uno de ellos es César y el otro es Alberto. Madre mía, que malo soy para los apellidos de cabeza, Bueno, ¿cómo se llama? El libro se llama... te lo voy a buscar, que está aquí. Mira, Protestas interactivas, el videojuego como medio de reivindicación política y social. Alberto Venegas y Antonio César Moreno Cantano. Perdón. Ese sí que es más asequible, pero si queréis entrar en el campo de los Game Studies, yo recomendaría, antes de entrar directamente en los Game Studies, leer a lo mejor medios un poco más, no voy a decir serios, porque la palabra no es serios, sino más académicos. Es decir, por ejemplo, en este caso sí que voy a hablar de medios en papel, por ejemplo, ¿vale? Es decir, GTM es más generalista. Eso no quiere decir que sea para nada malo, ¿eh? Es decir, no lo entendéis como un sentido peyorativo. Loop, por ejemplo, tira más a artístico, pero Loop, por ejemplo, sí que tiene más menciones a algunos hechos más académicos. Manual igual. Esos dos medios, por ejemplo, están muy interesantes. Si queréis entrar en colecciones específicas, Ludografías es fantástica. Héroes del Papel tiene una colección también de Game Studies muy chula. Luego hay editoriales sueltas, por ejemplo, Al Revés, que tiene cosas así también de Game Studies. Y, hombre, si domináis el inglés y queréis tiraros a la aventura absoluta, la colección Thinking Games del MIT es brutal. Es decir, no tengo palabras suficientes para describir la absoluta maravilla que es un libro de estos. Cualquier libro. En la colección creo que ahora mismo hay 23 o 28, si no me equivoco, y todos ellos os van a volar la cabeza. Y de hecho, Víctor Navarro saca libro en enero en esta colección y Óscar Latorre, creo que también... No, Óscar Latorre no. Bueno, hay un par de autores españoles más que son increíbles, pero tratan temas como juegos racializados, jugar la pausa en el juego, el periodismo y el videojuego, todo eso es desde perspectivas muy académicas. Jesper Juhl, por ejemplo, que es una de las mayores eminencias de los Game Studies, también está en esta colección muy involucrado. Y si uno va con el plan de decir, yo no tengo esta formación académica, pero tengo la voluntad de ir con la mente abierta y empezar a leer, y quizá pues me puede despertar un poco el interés en leer un poco de, me estás mencionando cierto tema, voy a buscar un poco de información. ¿Lo haría un poco más accesible a ciertos libros? ¿O es requerimiento? No, es decir, a ver, si tienes curiosidad, al final, yo lo que hago con estos libros, yo no tengo formación académica en este tema. Es decir, sí que ahora, por ejemplo, cuando hablan de los Walking Simulator y tal, justo en el de Death Stranding hacen una mención a un filósofo americano que es Henry David Thoreau, y dio la casualidad de que yo me acababa de leer el libro, de que me acababa de leer Caminar, que es un ensayo precisamente sobre el hecho de caminar en sí y el objetivo de caminar. Así que, sí, claro, si tienes una formación académica es más fácil, pero si no, lo más recomendable es tira de Wikipedia. Porque para una idea aproximada te sirve de puta madre. Bueno, no. Como persona que hace un poco de divulgación del videojuego, Wikipedia siempre ha sido como muy vilipendiada, pero como punto de entrada para pillar un primer resumen y a partir de ahí irte a la bibliografía y empezar a leer de dónde han salido esas afirmaciones, pero ya vas con un resumen que te ha hecho la Wikipedia, no está mal. Claro, por ejemplo, también le mencionan en el texto el teorema de Barnes sobre el núcleo y catálisis. ¿Qué es el núcleo y qué es la catálisis? El núcleo es la acción y la catálisis es lo que ocurre entre acciones. Yo eso no lo sabía. Eso lo sé ahora, pero yo no lo sabía. Bueno, pues una analítica muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del malestar de la sociedad, enfocada al videojuego, y que continuaremos en la siguiente sección de Pixel a Pixel. Llegamos al final de este programa 836. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado aquí presente, a Retche, Débora López, Jeco, Julio Carmona, servidor de César Viana, al equipo también de Uprising Studios, que nos está teniendo una propuesta muy interesante con Toymaker, Threads of Joy y peluches, así que id a ponerlos en la lista de deseados en Steam, y recordad Yo ya lo he puesto en la wishlist. Exacto, y recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting. Ya tenemos un sistema nuevo ahora que han quitado
el sistema de donaciones de Dreamhost, pero tenemos un PayPal y un Ko-fi en el que hacer donaciones puntuales para que nos ayudéis a pagar el hosting. Que ya ha habido una primera donación en PayPal, ¿sí? Muchas gracias. Las redes sociales, Facebook, Instagram, Mastodon y Blue Sky. Nos podéis escuchar, como siempre, en directo desde la web de Radio Despí, desde youtube.com/portalgameover, pero también bajar nuestro podcast desde cualquier plataforma de podcast que utilicéis. Y recordad que podéis enviaros vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a, pues me voy a comprar 25 peluches de la hostia de fresitas con chocolate y menta. Ay, qué bueno. @portalgameover.com. Sobre todo, en tema de correo, recuerdo público@portalgameover.com. Quiero dar muchas gracias a Héctor Bermúdez, que ayer nos envió un correo muy emotivo y personal, que nos ha llegado al corazón. Y además, digo el nombre, Héctor Bermúdez, muchas gracias, porque además ha dado permiso específico que dice: sé que el director a veces le da reparo decir el nombre si no hemos dado el permiso específico. Es cierto, por privacidad. Quiero que seáis libres de escribirnos lo que queráis, pero no me atrevo a decir el nombre por si a lo mejor no esperabais que lo diga. Pero bueno, muchas gracias, Héctor, por este correo. Y recordad, público@portalgameover.com para comentarnos lo que queráis. Y como también nos podéis comentar lo que queráis en las redes sociales, en los sitios de comentarios de programas de podcast o en Discord, que en discord.portalgameover.com os podéis sumar a nuestro servidor. Y ya os digo que votéis a los premios iVox porque ya se han acabado las votaciones. Ya se han acabado las votaciones. Y ya no tenemos ni idea ya de cómo acabáramos. ¿Cómo hemos quedado, Hostia, se me ha olvidado. ¡Vaya! Pero nosotros también podemos votar. Hostia. Y nada más, nos vemos de aquí a 15 días con otro programa de Game Over. Hasta entonces, adiós.